Pasó de Boca a River y todavía se lo facturan. Tiene una estatua en Perú y es un prócer del fútbol argentino de los últimos 45 años. En Clank. Ricardo Gareca. Bienvenido, querido Flaco. Un placer tenerte acá. Ricardo Alberto Gareca. Placer tenerte. Bueno, gracias. El placer es mío. ¿Eh? La verdad que tenía ganas de... Hace rato que aparte me habían dicho, y bueno, esta posibilidad de poder hablar con vos, pero a veces, viste, uno está en el exterior, Claro. entonces se me complica, pero el placer es mío. Bueno, vamos a charlar un rato de fútbol, de la vida. Venís de Chile, una experiencia que no salió bien en cuanto a resultados. ¿Por qué crees que no salió bien? ¿Qué pasó? Y no le habré encontrado la vuelta, viste, o sea, arrancamos bien. Al principio, viste, 2 o 3 partidos que hicimos y la verdad que no me entusiasmé. Y se entusiasmó también la gente y se pensaba que íbamos a hacer una mejor Copa América y bueno, no hicimos una buena Copa América y ahí empezó un poco todo. Ya después no pudimos encaminarlo más al equipo en plena eliminatoria, no lo pudimos encaminar más, ¿viste? Así Ujú. que sin lugar a duda que no, la cosa no fue como esperaba y bueno, no le habré encontrado la vuelta. En el club tenés el día a día para corregir. Acá son 2 partidos con una distancia importante entre el segundo de la doble fecha y el primero de la siguiente. ¿Qué podés hacer para tratar de encontrar la vuelta? ¿Charlar con los jugadores? ¿Qué haces entre doble fecha y doble fecha? Sobre todo en un momento donde las cosas no funcionan. Sí, a mí siempre me funcionó el diálogo, ¿viste? Yo necesito el diálogo con el jugador más que nada y la corrección en el video, en todo lo que a mí me gusta para poder. Entonces yo me comunicaba o me comunicaba con ellos cuando se iban, tratar de lo más rápido. En algunos casos, bueno, cuando venían, si estaban bien o lo que me gustaban, lo que estaban haciendo. Y bueno, y después otra alternativa que de pronto a lo mejor y veía otras alternativas que podían llegar a gustarme o ver, pero más que nada eso, ¿no? O sea, por ahí no tuve tanta presencia en el extranjero como sí lo tuve en Perú, pero, viste, a veces los tiempos no dan, a veces... pero ellos me brindaron todo, la verdad que, o sea, en cuanto a los dirigentes, el presupuesto, viste, que a veces te pueden negar la posibilidad de viajar porque no hay presupuesto. Claro. Pero ellos no, ellos en ese aspecto me apoyaron y estuvieron, los dirigentes en ese aspecto estuvieron. Lo que pasa es que, viste, no. Trataba de corregir, los muchachos, bueno, en algún momento nos costó. También tuvimos muchas lesiones, viste. También tuvimos muchas lesiones que en eso nos perjudicó. Alexis Sánchez recién en la última fecha con Argentina y Bolivia, las últimas fechas dobles, recién ahí lo pude contar. Y bueno, es un muchacho también importante, que está bien. Él tuvo muchas lesiones en la última etapa. Pero, viste, enumerarte en estos momentos, viste, sonaría como algo, como una excusa que no, en estos momentos no me sirve ni a mí, no sirve en nada. Simplemente no pude encaminarlo a la selección, viste. Ujú. ¿Y con Vélez te pasó algo parecido, teniendo en cuenta que es un club muy especial para vos y ahí sí tenías la ventaja de la corrección del ajuste diario? Yo separaría a Vélez. Si bien en los dos lugares no me fue bien, separaría lo de Vélez porque lo de Vélez a mí me dejó tranquilo ir a Vélez porque, bueno, en su momento Bacedas me dijo, te necesito, y yo tenía prácticamente todo acordado con Ecuador, con la selección de Ecuador, pero se demoró bastante el tema, irrumpió, nada hacía prever de que de pronto Medina, que, viste, había hecho la pretemporada, podía dejar el cargo, y lo de Vélez fue algo en la cual yo me sentí tranquilo y bien, porque Vélez me dio la posibilidad a Bacedas, en su primer rol, viste, como Me acuerdo manager, perfecto. yo siendo un técnico que en ese momento, viste, estaba en Perú dirigiendo la U, pero acá no tenía cabida, en el fútbol argentino no tenía cabida. Entonces, en el primer cargo que tiene Baceda como manager, se la jugó y me dijo no, y los dirigentes lo apoyaron, ¿viste? O sea, lo sorprendió a los dirigentes,
lo apoyaron y bueno, me dieron la posibilidad de dirigir un equipo del tamaño de Vélez y en la primera división. Entonces, viste, era volver otra vez a insertarme si me llegaba a ir bien. Entonces, bueno, viste, tuve 5 años. Entonces, y ahí comienza un despegue mío, por lo menos en cuanto a la consideración, no solamente de resultados, sino en cuanto a la consideración periodística también, en cuanto a posicionarme, viste, nuevamente como un técnico, viste, de por lo menos bastante consolidado. Entonces, cuando me dice la posibilidad de venir, no, bueno, viste, es un modo de agradecerle, eh, pero no tenía un gran conocimiento porque me agarró en pleno campeonato, me agarró con la cabeza más puesta en Ecuador que en otra cosa, que en el equipo. Entonces, bueno, me largué, pero por eso hago una excepción, Vélez. Y no soy de irme, ¿viste? Me fui porque ya la gente con el que menos se la agarraba era conmigo, Claro. ¿viste? Como tenía miedo de putearte, como, Claro, entonces, ¿viste? Y lo lógico en el fútbol es que el primer fusible es el técnico, ¿viste? Es lo lógico eso y que se la agarren con el técnico cuando los resultados no. Pero como no se la agarraban conmigo, se la agarraba con los jugadores, se la agarraban, ¿viste? O sea, con los dirigentes, se la agarraba con todo el mundo, pero conmigo no se la agarraban. Entonces, bueno, no, ¿viste? Ya es como que no puedo permitir una cosa esa porque ya, ¿viste? Entras en algo ilógico de claro. lo que tiene que ver el fútbol, ¿viste? O sea, entonces di un paso al costado. Hablé con los dirigentes, en todo momento ellos me apoyaron, Baceda, los dirigentes, todo, pero yo entendí que no era el momento. Lo de Vélez, si bien asumo eso, viste, de que no di el resultado esperado y todo, yo ahí digamos que hice una excepción y me sentí bien yo. Me sentí bien correspondiéndole a un gesto muy importante que tuvo Baceda y toda la dirigencia en su momento de Vélez para conmigo. ¿Te costó el día a día? ¿Habías estado mucho tiempo lejos del fútbol argentino? ¿Ahí por dónde crees que más allá de un compromiso emocional que tenías con Cristian, conozco muy bien la historia de aquel fin de 2008 cuando Cristian piensa en vos para dirigir Vélez a partir de 2009 y había una deuda de gratitud, pero muy, muy clara entre dos personas que además se conocen y se quieren. Pero ya en el ejercicio del cargo, del día a día, ¿qué sentías que te faltaba? ¿Preparación, conocimiento? No tanto conocimiento, ¿viste? Lo que pasa es que tenés que conocer a los muchachos por lo menos, y yo tenía una visión superficial del Claro, fútbol, ¿viste? Argentino, porque yo estaba metido en el fútbol peruano, ¿me entendés? O sea, tantos años, uno siempre está monitoreando, ve los partidos, y vos, la mirada que podía hacer era una mirada de espectador, ¿viste? O sea, que vos no se me cruzaba por la cabeza. ¿Por qué? Porque había iniciado conversaciones con Ecuador. Entonces, viste, habían varias elecciones que le seguíamos apuntando claro. porque cuando vos trabajás tantos años como yo a nivel de selección, vas armando un equipo de trabajo muy grande, ¿viste? Porque tenés muchos colaboradores que a veces en los clubes ya están armados, ¿viste? En Claro. los clubes por ahí ya tienen, la mayoría de los clubes hoy en día tienen psicólogo, tienen coach, tienen analistas, tienen, viste, gente que está preparado. Entonces llega el técnico con un grupo de muchachos, pero yo tenía un grupo muy amplio de trabajo. Entonces, la única manera de poder tener ese grupo amplio de trabajo es a nivel de selección, ¿viste? O Claro. sea, que de pronto uno pueda ya insertarse nuevamente. Entonces, bueno, las miradas mías eran superficiales del fútbol. Entonces, ante esta necesidad, conocí a un par de muchachos, conocí a algún par de jugadores de Vélez. Pero bueno, o sea, insertarme rápido, tratar a los 4 días salía a jugar con Platense, ¿viste? O sea, a Claro. los 4 o 5 días nomás ya salía a jugar con Platense. Entonces no era fácil, pero confiaba en la posibilidad de poder rápidamente, ¿viste? Mentalizarlos y todo. Pero bueno, no, también me costó, en ese aspecto me costó. Yo creo que ese plantel de Vélez era un buen plantel de buenos jugadores, demasiados jóvenes, había muchas lesiones y para determinado momento los jóvenes, viste, en el caso de, para mí, en el caso de Vélez puntualmente o en el caso de la mayoría de los equipos, a veces mucha responsabilidad. Una cosa es cuando vos vas peleando el campeonato y otra cosa cuando vas peleando abajo. Claro. Cuando vos peleas el campeonato, el ambiente es el ideal, quizás viste, para que los chicos acompañados y para que los chicos protegidos puedan, viste, sentirse ganadores y sentirse bien. Cuando vos estás peleando ahí abajo es complicado, viste, mucha responsabilidad para determinados chicos que recién comenzaban, ¿no?
¿Es difícil hoy gestionar un vestuario con tanta sobreestimulación, teléfonos celulares, redes sociales? Vos viviste la época muy analógica, o sea, cuando vos jugabas a la pelota no había ni teléfono celular y no todas las familias tenían teléfono en su casa. Y hoy estamos sobrecomunicados, sobreinformados. ¿Cómo es hoy hablarle a un chico tan sobreestimulado? Es el momento de ellos, ¿viste? Y no podés ir en contra de ellos o aislarlo de determinadas cosas que, ¿viste? Están pendientes. Llega un momento que, lógicamente, que después empieza la entrada en calor. Yo, por ejemplo, nosotros en Boca llegaba el Loco Gatti quería llegar 2 horas antes y que haya un silencio, ¿viste? No había música, no había nada en esa época en la que estábamos, ¿viste? En Boca. Ujú. Entonces era otra característica, pero hoy es impensado. Hoy lo primero que te hacen te ponen música, ¿viste? Y música a todo volumen. O sea, ¿viste? Entonces, ir en contra de algo que ellos lo necesitan, ir en contra de algo que la estimulación de ellos es eso, la concentración de ellos es esa. Entonces, viste, yo me adapto a eso, no. Llega un momento que ellos entienden que ya se acerca el momento de empezar a entrar en calor, entonces ellos mismos paran, ya uno mismo, el profe le da una orden y ya paran. Pero el esparcimiento de ellos, la concentración de ellos, es estar con sus auriculares, escuchando música, tratando de relajarse, ya para eso hay una charla técnica, para eso hay todas las indicaciones que se han dado para el partido. Entonces, el momento de ellos, en este caso y en esta época, es eso. Entonces uno, viste, en definitiva, confía en eso. Y bueno, yo creo que, viste, es el momento en el cual estamos compartiendo, es el momento que toca en estos momentos del fútbol actual. Eh, ¿Te ha tocado tener que decirle a un futbolista en un entretiempo, no uses el teléfono celular? ¿Cómo gestionas eso? ¿Hay reglas? ¿Las redes sociales te metes, te cuentan? No, o sea, yo no, a mí basta que me presten atención a mí, las indicaciones, ellos saben, ¿viste? O sea que yo no, en general no le pasa a un técnico que de pronto, ¿viste? Está hablando y el jugador está mirando el celular, ¿viste? Eso, y más en un partido y en un entretiempo, ¿no? ¿Te ¿Viste? pasa eso? No, no pasa. No pasa, no me pasa a mí y no creo que le pase a ningún técnico, ¿viste? Porque el jugador, como te dije, son jugadores inteligentes, profesionales, que en la cual pueden uno en esta época el celular, las comunicaciones, pero ellos saben cuándo parar y en qué momento parar, ¿viste? Porque está hablando el técnico, estamos en pleno partido o está en el entretiempo, a ninguno se les ocurre, ¿viste? Agarrar el celular. No pasa. ¿Siempre quisiste ser entrenador porque te retirás inmediatamente, agarrás a Martín de Tucumán? Sí, siempre ya, ¿viste? Mientras ya veía la posibilidad de retirarme de Independiente, paralelamente hacía el curso de técnico. Entonces ya me veía, viste, siempre estaba observando a Miguel Brindisi en la última etapa, ¿no? Ya lo empezaba a observar, entonces siempre tuve esa inquietud. Te dirigieron Menotti y Bilardo en la Sí, selección. sí. Eh, em, ¿Cuánta diferencia personal y cuánta ideológica había entre los No dos? había diferencias futbolísticas, ¿viste? Los dos les gustaba buen fútbol, los dos de ataque también. La diferencia más significativa es la comunicación, o sea, la obsesión. Lo que para uno era obsesión, para el otro, ¿viste? No paraba hasta ahí nomás. O sea, la obsesión de uno por ahí era entrarle al jugador desde el romanticismo, ¿viste? El convencimiento en la palabra, en la ejecución, pero en la ejecución no desde la obsesión, ¿viste? No desde la reiteración permanente, ¿viste? De la jugada. El otro, en cambio, era de la reiteración, o del otro creía que el ensayo, por ejemplo, te hacía, qué sé yo, no sé, un saque lateral, pero te lo hacía ensayar 30 veces, hasta que no salga te lo ensayaba 30 veces. Eso generaba un determinado cansancio, ¿viste? Pero no en la idea, los dos les gustaba el buen fútbol, los dos les gustaba atacar, los dos siempre pensaban en ganar. Yo al Flaco lo tuve poco, a Sí. Bilardo lo tuve desde que comenzó hasta que clasificamos a México 86. Entonces tuve toda la época de Bilardo, pero al Flaco lo tuve poco. Pero me bastó como para saber la característica del Flaco, ¿viste? ¿Cuál era? ¿Viste? O sea, el Flaco era mucho de las reuniones, de la conversación,
de la explicación, corregía dentro del entrenamiento, pásele por detrás. El otro ya el ensayo permanente, ¿viste? El ensayo permanente, la pelota parada permanente, qué sé yo, ¿viste? O sea, en defensa, en ataque, bueno, muchas cosas que hoy en día por ahí a lo mejor ¿viste? Es más tolerable, pero para aquella época menos tolerable, ¿viste? O sea, por eso hubo tanta división, por eso hubo un determinado periodismo que, ¿viste? Estaba más para el lado de Menotti y un determinado periodismo que estaba más para el lado de Bilardo. Ahí se armó más que nada la grieta que empezó a dividirlos a ellos, ¿viste? El enfoque que le daba el periodismo más que nada, ¿no? En ese aspecto. ¿Y Pero sí cómo, tenías diferencia, ¿no? Por supuesto. ¿Y cómo era esa época, digamos? ¿Cómo te tocaba a vos como jugador de la selección de Bilardo involuntariamente participar de esa grieta? Sí, claro. Y bueno, a mí me tocó, viste, formar parte de una defensa, digamos, viste, o sea, de un convencimiento de un trabajo, viste, sobre todo que exigía, digamos que Bilardo exigía ese compromiso, viste, o sea, de lograr que los jugadores estén comprometidos con algo. Digamos que, viste, reinaba eso, reinaba dentro del grupo tratar de defendernos entre nosotros, tratar de defender un estilo, un trabajo, ¿viste? Porque estaba muy dividido todo, ¿viste? Había un sector del periodismo que estaba muy volcado del lado de Menotti, ¿viste? Sí. Sobre todo una prensa importante, Sí, era ¿viste? Clarín en ese momento, Claro, sí, sí, el sí. gráfico también. Entonces, bueno, y a mí me tocó poner la cara en algunas reuniones que hubo ¿Con los con periodistas? los periodistas también, ¿Y qué claro, claro. hablaban? No, bueno, viste que no estábamos de acuerdo. En algún momento, por ejemplo, dijimos, viste, que no íbamos a dar nota. Ujú. Y bueno, viste, me tocó poner la cara. O sea, en un momento, yo fui un tipo que me comprometí con ese proceso, viste, sin llegar a estar en contra del flaco o en contra de una ideología. No, eso no tenía nada que ver. Estaba a favor de un grupo que se estaba armando y que bueno, visto, o sea, había que tratar de sortear dificultades. Era muy cuestionado Bilardo en todas sus formas. Y había, bueno, visto, o sea, lo único que hacíamos nosotros era estar comprometidos, ¿viste? O Claro. sea, nada más. Hace poco se cumplieron 40 años del gol a Perú. Sí, Eh, Argentina pierde 2-1. Estaba jodida la mano, estaba jodida. Y viene ese cambio de frente de Burru, la para con el pecho de Daniel, saca el derechazo y vos estás ahí. ¿Te acordás de la jugada? sí, claro. Contame todo. Y bueno, fue una jugada que abren con Burruchaga. O sea, me parece que fue de pelota parada que la abren con Burruchaga. No me acuerdo bien en sí la jugada. Lo que sí me acuerdo que fue un pase de Burruchaga. Buenísimo pase. Claro, viste, se la paró Daniel. Daniel la para o sea, la para con el pecho. Se la deja para la pierna derecha del mismo y remata, la alcanza a tocar el arquero, pega en la base del palo y la pelota recorre la línea. Y yo que vengo de arremetida, viste, la meto. Esa fue la jugada. Y en ese momento Argentina se clasifica al Mundial. ¿Te dabas por seguro estar en la lista de México? Bueno, seguro, viste, o sea, yo creía que formaba parte como te dije, o sea, arranqué la era de él y hice todo el proceso y me comí todo el proceso difícil. Hay muchos muchachos que sabemos muchas de las cosas que fueron sucediendo internamente. Fue un proceso duro, como te dije, un proceso, viste, que había que llegar a clasificar. Ujú. Bilardo estaba muy cuestionado, viste, y Sí. estaba al borde del despido, No, viste. hubo una movida hasta gubernamental Claro, que en un momento rechazaron, exactamente, con una exactamente. intención de la Secretaría de Deportes del gobierno de Alfonsín de sacarlo a Exactamente. Carlos. Entonces, viste, fue dura. O sea, ahora uno habla y lógicamente después se obtuvo el título del Mundial que tapó todo, pero fue muy duro ese proceso a todos los que nos tocamos vivir. Ese proceso fue muy duro, ¿viste? Y bueno, o ¿Y qué sea, cosas pasaron? no pasaban las críticas, ¿viste? Lo que yo te decía eran muy severas, muy duras. Entonces había que poner la cara, había que estar convencido, había que defender un proceso. Viste, no, eran como te decía, viste, eran periodistas muy fuertes, viste, era una parte del periodismo la cual tenía mucha importancia, mucha incidencia sobre la opinión pública de la gente, viste, o Mm. sea,
Entonces, bueno, había que sostener ese proceso. Entonces no fue fácil, ¿viste? No fue fácil. Nosotros éramos jugadores de Boca, bueno, los muchachos de Independiente, los muchachos de Estudiantes, porque éramos muchos de ellos, ¿viste? Sí. De Independiente, de Estudiantes, de Boca. Entonces, ¿viste? Estábamos ahí que estábamos peleando. Y fue tan duro, que después, imagínate vos que yo que estaba en Boca, fueron como parte de pago. Cuando nosotros pasamos de Boca a River, fueron como parte de pago Tapia y Y el Ortigochea, Articochea, y campeón del terminamos mundo. siendo Tapia y el Articochea, yo me quedé afuera Claro. del Mundial, o Sí, sea, sí, sí. ¿viste? Vos Entonces, y Oscar van a River, claro, Tapia y Articochea van a como Boca. parte de pago Claro, nuestro. A claro, claro. Boca, o sea, porque el tema de la huelga era, se destrababa si íbamos juntos los dos. Teníamos ofrecimiento por distintos lugares, del extranjero, del exterior, pero no se destrababa y estaba en plena pretemporada, en pleno proceso de trabajo. Antes de la eliminatoria se jugaba en 2 meses, Claro. ¿viste? 3 meses. Estamos hablando del principio del 85. Claro. Entonces, ¿viste? No se destrababa si no íbamos a algún Y aparece River, aparece Santilli, que no quería llevar a los dos. Nosotros con Oscar, ¿viste? Nos mirábamos con una cara que, ¿viste? Diciendo que vamos a ir nosotros a River. Pero resulta que fuimos y fíjate que Ortigochea y Tapia pasan como parte de pago de la operación para destrabar todo. Entonces, bueno, terminan yendo ellos dos al Mundial y yo me termino quedando afuera. Después arranco y me voy para... Yo no quedé, viste, tan ¿Viste? bien Sí. desde ese paso, ¿viste? O No. sea, no, yo no... Oscar estaba más convencido, ¿viste? Vos Oscar no estaba más querías ir. convencido. No era que no quería ir, porque, ¿viste? Lo que pasa es que nosotros fuimos por la mitad de lo que nos ofrecía River, la mitad de lo que nos ofrecía River, nos quedábamos en Boca. Entonces Boca agarra y nos da cheque. Martínez Sosa estaba en ese momento de presidente, nos da los cheques como para quedarnos, la mitad de lo que nos ofrecía Santilli, nos quedábamos en Boca, y esos cheques que nos dieron vinieron todo para atrás. Y ahí fue donde sí, viste, nosotros nos enojamos. La gente tiene que saber que esa etapa estuvo 8 meses sin cobrar el plantel profesional de Boca. Sí. Nosotros estábamos por otro problema que era 2 años sin contrato. Y los muchachos, los demás muchachos tuvieron 8 meses sin cobrar que quedaron un montón libres, ¿viste? Sí, sí. Pidieron la libertad de acción y se fueron. O sea, ¿por qué la gente tiene que saber eso? Porque es impensado que Boca pueda vivir una etapa como la que le tocó vivir en ese momento a nosotros, ¿viste? Sí, O sí, sea sí. que, ¿viste? Eso fue post-Maradona. Estamos hablando del 84, o sea, Claro. Diego se va a principios del 82 y el equipo o el club entra en un estado, En un lo estado. termina salvando Federico Pollack como interventor y después Alegri Heller, o sea, Alegri estaba de Heller. remate la bombonera, Claro. la camiseta con números La pintados. O sea, camiseta con número pintado. Si esto se lo contás a los hinchas de Boca hoy en día, es algo impensado, ¿viste? Es imposible. Por eso se la agarran con nosotros, que está bien, o sea, uno asume todo ese tipo de cosas, no hay ningún tipo de problema. Ellos lo consideraron algo, ¿viste? una traición. Una traición, o lo consideran que es imposible nosotros éramos jugadores formados en Boca, pero nosotros hicimos todo como para poder quedarnos en Boca, ¿viste? Lo que pasa es que Boca estaba en una situación desesperante, tan desesperante que ocho del plantel de los muchachos quedaron libres, ¿viste? O sea, Sí. pidieron la libertad y quedaron libres, no ganábamos dinero, No, ¿viste? y de hecho, hay muchas fechas en las que Boca juega con juveniles. Claro. Eh, Fue difícil, fue una época difícil. eh, pero en River no te quedas mucho tiempo. No, yo por eso te digo, ¿viste? O sea, no. Dentro de eso, y me trataron muy bien en River, y en River, si bien me miraban de reojo, porque nos miraban de reojo, Oscar también, yo empiezo a torcer porque hago un par de goles A Estudiantes en la importantes. cancha Independiente. Claro, ¿viste? De Estudiante hago 2 goles en la cancha de Independiente, entonces, ¿viste? No. La gente ya me empezaba a corear, ¿viste? Pero yo no estaba del todo bien, sobre todo también en esa etapa de eliminatoria, viste, arranco de titular la parte de la selección y después pierdo el puesto. Entonces, bueno, una serie de cosas que me pasaron y que, viste, no, al final decido irme, viste, no fue rápido el paso mío con River. ¿Cómo fue esto de ser acusado de traidor? Hasta incluso Gareca tiene cáncer. Había como mensajes Sí, muy sí, potentes sí, de sí, aquella sí, época. sí. La verdad que ninguno de los dos la pasamos bien, ¿viste? O sea, porque aparte había represalias de parte de otros equipos con la hinchada de los otros equipos, ¿viste? Porque digamos, se solidarizaban con Boca Claro.
las demás hinchadas, viste, en esto de que nos tildaban como traidor y todo, cada vez que enfrentábamos a otro rival, la hinchada rival nos decía de todo. Entonces fue difícil, ¿viste? O sea, a mí me decían de todo, Oscar también, Oscar le quemaron la puerta de la casa también. Yo me fui rápido, pero Oscar le quemaron la puerta de la casa. Bueno, Oscar también no la pasó bien. Eh, ¿Cómo Bilardo te dice que no vas a jugar el Mundial? No, él no me dice, o sea, no, en ningún momento yo me entero. Yo me entero, vamos a jugar con el América la Copa, a Calama, a Calama, Cobreloa. Con Cobreloa, y yo me entero a través del periodismo, ¿viste? Y primero a través de los jugadores, ¿viste? Porque estábamos en un salón, habíamos jugado la Copa, entonces yo me vengo porque la prensa argentina me daba como oficial, me daba como, viste, concretamente, pero yo no recibía ninguna una llamada oficial, pero antes de venirnos a Calama, entonces o sea, todavía no habían dado la lista, daba una prelista y la prensa me daba como oficialmente. Entonces yo hablo con mi esposa, le digo, vámonos, agarramos la valija y todo, vámonos, porque, viste, bueno, me están dando como oficial, si bien no tengo un llamado, una convocatoria oficial, vamos para Buenos Aires. Y yendo al desayuno, una vez que termina el partido, a la mañana siguiente, dan la lista oficial y yo, viste, cuando entro al desayuno, con todos los jugadores había como un silencio estampa, viste, como decía, como un silencio. Ni le hablen. Entonces ya cuando le vi la cara a la mayoría de los muchachos, cuando, viste, ahí ya me imaginé algo medio raro, viste. Entonces me entero por ahí, ya habían dado la lista y yo no estaba. Entonces, bueno, me entero de esa manera. No me entero porque Bilardo me lo haya dicho, sino que me entero porque la prensa la sacó. ¿Le pediste explicaciones a Carlos? Nunca. Yo lo entendí, lo encontré con el tiempo después y todo bien. Entendí porque después cuando yo soy técnico, cuando empecé a esta función de técnico, tuve que tomar decisiones complicadas, ¿viste? Claro. Pero Entonces, no viste nada raro, esas Vito, o sea, bueno, qué sé conspiraciones. yo, Vito, o sea, yo creo que, yo creo que la huelga del fútbol, se paró el fútbol, nosotros dos con el 20%, qué sé yo, Vito, o sea, la gente de Boca por ahí se me puso en contra, un montón de cosas, y yo era un delantero importante, ¿viste? ¿Por qué? Porque había hecho en 2 o 3 años, había hecho como 66 goles, yo en Boca tengo 66 goles. Ujú. O sea, estoy dentro de los 20 goleadores o 20 y pico goleadores en la historia de Boca. Y soy jugador nacido en las inferiores de Boca, ¿viste? Pero bien de abajo, Sí. de los 11 años, ¿viste? Que mi papá me llevaba a Barraca. Primero hacía una selección, así me tuvieron 2 años, hasta que Arancibia y Evaristo y Arancibia me dijeron, usted vaya, preséntese en la Candela, que ya es jugador de Boca en la novena división. Me probaban, menos de arquero, me probaban en todas las posiciones, ¿viste? Cada sábado. Cada sábado, un día me probaban de defensor, otro día en la mitad de la cancha, otro día delantero, hasta que quedé como un 10. Después el Nano Gandulla, Carlos Román y Grillo me empezaron a meter de delantero. Pero eras 10 al principio. Al principio era 10. Entonces, bueno, viste, lo entendí. No tuve ningún resentimiento ni nada por el estilo. Creía yo internamente que podía haber ido, porque por haberme bancado todo un proceso y haber sido una cara, digamos, una cara visible Claro. de soportar críticas, de poner la cara, viste, todo el grupo. Pero en cierta manera yo muchas veces tomé la iniciativa con 2 o 3 muchachos más, con Trocero, con Marangoni, viste, muchachos que de pronto estábamos ahí y hablábamos, ¿no? Hablaban con los periodistas, Sí, 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 sí. sí. Y todo más o menos lo que poníamos la cara, al final no terminamos Y yendo. claro, Trocero no Sí. fue, Marangoni no fue. Y en ese momento, cuando se produce, digamos, el paso de ustedes, el tuyo y el Oscar de Boca River, Tapio y Articoechea, ¿sabes qué? Unos años después, me tomo un taxi y el que manejaba era Mario Sebastián Franceschini, que es Estaba Mario que también. Mario era el tercero, Claro. que Con jugó por el Chicago. 20%, Claro, exactamente. estaba en la misma situación que nosotros en Te estoy Chicago. hablando de hace 30 años que me lo encontré Claro. en un Mirá taxi y vos. me puse a charlar. Claro, Mario Eh, estuvo involucrado en el mismo problema. el mismo problema. O sea, pero claro, como no figuraba, digamos, como jugador de que pasaba de Boca a River o que de River a Boca, como que es el olvidado de esa historia. Claro. ¿Sí? Sí, claro. Pero Mario estuvo con nosotros, permanentemente peleando, claro. Eh, ¿Por qué te vas a América de Cali? Porque yo inclusive antes de América me podía haber ido a Europa, ¿viste? Porque viene Santilli y me dice, Ricardo, tenemos un ofrecimiento más importante de Suiza, ¿viste?
Entonces, pero yo le había dado la palabra a la América. Estaba en ese proceso, estaba Carlos Quieto. Entonces, bueno, ya le había dado la palabra al presidente de la América y le dije, no, bueno, voy para allá. Porque antes no era tan como ahora. Yo tuve ofrecimiento de todos lados, como para irme a Europa, a México, a todos lados. Y no era tanto, viste, como hoy en día, que todo el mundo arranca y, viste, hay miles de posibilidades para ir, qué sé yo, a Asia, Arabia, bueno, a Asia, Europa, México, en todos lados. Antes era Colombia, por ahí algún equipo de España, Italia. A mí me quisieron inclusive en Hamburgo, viste, en Italia, en Alemania. Siempre tuve la América de México, muy concretamente. Y bueno, viste, o sea, no. Y la diferencia económica no era tan significativa, Colombia pagaba muy bien, me quedaba cerca, hablaba el idioma, o sea, el español, entonces no pensaba mucho. De golpe se me pasó la vida, porque, viste, no es que se me pasó la vida, pero de golpe me encontré con 27 años, viste, Claro. entonces, bueno, con una edad avanzada, y bueno, viste, no, agarré, bueno, me surgió esa posibilidad y ya le había dado la palabra y me fui a la América. Pero yo hasta el último momento me pude haber ido a Europa cantidad de veces, cantidad. Ese equipo de América de Cali, dirigido por Ochoa Uribe, pierde 3 finales de América seguidas Sí. contra Argentinos en el 85, River en el 86, en la que vos jugás, te expulsan en un partido, ¿puede Yo ser? jugué todas, o sea, lo que pasa es que en la última de Peñarol, me desgarro allá en Cali y, viste, bueno, el técnico quería que yo juego infiltrado en Montevideo y juego infiltrado en Coso, en Santiago. Estuve como 4 meses parado porque me infiltraba con un desgarro, viste, entonces, pero el técnico quería que yo esté, entonces, bueno, me infiltraba por era las finales. Pero perdimos con Argentino Junior primero, con River y después con Peñarol. ¿Cómo fue la vuelta acá al Monumental? La vuelta al Monumental fue medio traumática porque River, viste, o sea, era la primera vez que estaba peleando la Copa Libertadores. No era la primera vez que peleaba la Copa Libertadores, pero la veía muy viable. Claro, Fue el único equipo que nos ganó allá en Cali, claro. ¿viste? Nosotros nunca perdimos, por lo menos estando yo, nunca perdimos en Copa de local y River nos ganó. River nos había ganado 2 a 2-1, 1 goles del Beto y Funes. y Funes. Entonces River estaba armando la fiesta y nosotros le dijimos al técnico, a Gabriel Ochoa, le dijimos, no vayamos, él le gustaba reconocer el estadio. Entonces yo ya tenía datos, viste, de que, viste, no iban a apretar, viste, ahí en la cancha. Entonces yo le dije, no vayamos, Cabaña también le decía, no vayamos allá al estadio. Y bueno, viste, o sea, nos comimos un aprete bárbaro allá en el estadio. No fue lindo ese momento. Porque River estaba, viste, sí o sí la quería la Copa Libertadores, estaba en una situación, digamos, viste, propicia para poder Pero ¿cómo ganarla fue el y se apriete? utilizaba todo. No, la barra brava, viste, la barra brava apareció en el vestuario. Apareció en el momento que nosotros íbamos en camino para allá, ¿viste? Pero no es que, viste, nos pegaron. A Roberto no sé si algo lo empujaron. A Más que Cabaña. nada a Cabaña. Más que nada, viste, hablaban, nos intimidaban, viste, o sea, usaban revólver, viste, Ah, ¿sí? ¿Me mostraron claro, revólver? demostraban, viste, era muy típico en esa época, Ujú. digamos, viste, muy típico. Em, ¿El gol de Diego Aguirre es lo peor que te pudo haber pasado como futbolista? No, no, lo peor es no, si bien, o sea, O sea, por a ver, supuesto, pongamos en la contexto. Copa Minuto 120, el 0-0 los se, clasifican campeones a ustedes por diferencia de claro, gol. claro, por diferencia de Es uno más, marcaba a nosotros. acá un amigo mío que recién empezaba a laburar dice América de Cali campeón. Sí, allá, y encima se fue la imagen allá en Cali. Claro, Y los hinchas, de acuerdo a lo que nos dijeron a nosotros, festejaban, ¿viste? Porque sí. se había ido la imagen. Pero Y el después gol cuando es volvió, hizo el gol Diego Diego Aguirre. Aguirre. Sí, Era la última jugada del partido, en o la sea, última terminaba, jugada. eran campeones ustedes. Y sí, ¿viste? Estábamos, la verdad que si vos agarrás y me decís de las 3 finales cuál era la que teníamos mejores posibilidades, con Argentinos Juniors fue parejo, ganamos 1-0 allá, perdimos 1-0 acá y después fuimos a Santiago, fuimos a penales. Sí. Entonces perdimos por penales. Con River, bien, nos ganó a tanto de local como de visitante, pero con Peñarol fue la que de pronto, viste, si bien Peñarol tenía una historia bárbara, fue la que de pronto pudimos haber ganado, viste, más que nada, porque, viste, ya estaba sobre el final, hizo Diego Aguirre en una jugada, Sí, en una sí. corajeada, Sí, ¿no? el maestro Tavares era el técnico El de maestro Tavares, Peñarol. sí, el maestro Tavares. Eh,
hace poco vi un documental sobre la Copa Libertadores del 89, que gana Nacional de Medellín, y por supuesto habla de la guerra de carteles, Rodríguez Orejuela en Cali, Pablo Escobar Gaviria en Medellín. Y creo que hay una imagen tuya puteando, nos están robando, es una vergüenza, está todo armado. Pero no con Nacional, No, 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 eso no. debe ser, habrá sido un partido de campeonato De local. campeonato local, sí, 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 de campeonato local. sí. Como que tenía mucho que ver el tema de arbitrajes y eso. ¿Cómo te afectó en ese momento? Si estabas al tanto, si sabías quién era Rodríguez Orejuela, lo conociste, Sí, si, claro, si lo estaba conocí. planteada la guerra de carteles. No, no, ellos a mí, yo lo conocía, Miguel, claro. O sea, la familia, todo. O Estaban sea, no. Gilberto y Miguel Rodríguez Sí, Orejuela, los claro. hermanos. Conocimos a todos, ¿viste? Pero no, pero normal, o sea, como dirigente, ellos jamás, siempre ellos estaban con saco, corbata, ¿viste? Atípico de lo que uno supone o puede llegar a ver, o a ver en Claro. televisión o en imagen, ¿viste? No, ellos siempre estaban bien vestidos, sobre todo Miguel, o sea, Gilberto no, o sea, en alguna reunión podía haber estado, pero no, Miguel Rodríguez era un hombre que, en la cual, viste, muy atento, muy amable y solamente lo veíamos cuando era una reunión de fútbol, nada más, viste, o sea, no, nunca vi algo extraño, nosotros nunca vivimos nada extraño, no nos No, mostraron nada raro a no. nosotros, Y, nunca. y cuando la tele o los diarios difundían así crímenes y los mencionaban en los diarios, ustedes estaban. No, es que yo viví una época totalmente diferente, ¿viste? Yo viví una época en la cual no pasaba nada. O sea, viste, cuando yo me vengo, 89, Claro, que viste, me va a buscar Basile, entonces vengo para Abel en 89, me vengo a jugar la última carta para el Mundial del 90, porque yo ya estaba grande, ¿viste? claro. Entonces trato de jugarme la última carta, entonces vengo acá a Argentina. Ahí estalla al poco tiempo, después se viene Falcioni, ahí estalla al poco tiempo la guerra entre ellos dos, Claro, ¿viste? Ahí sí se arma. claro, en el Sí, 89. claro, claro, claro. Pero mientras nosotros estuvimos, nunca vimos nada rara, nunca hubo asesinato, nunca hubo problema, por lo menos de esa índole, ¿viste? O sea, lo que pasa que, bueno, ¿viste? Allá era medio complicado, después se empezó a complicar porque aparentemente, bueno, ¿viste? O sea, parece que se metieron alguien de Estados Unidos, ¿viste? Según lo que se corría, la noticia allá era de que los hicieron pelear a los dos, ¿viste? A los Sí. dos carteles, más que Claro, pues nada, antes ¿viste? cada uno tenía su zona asignada y no competían, O digamos. sea, competían deportivamente, Claro, sí, ¿viste? sí, Nacional de Deportivamente, Medellín y pero América de no Cali. nosotros, yo viví una vida, mi familia vivió una vida muy tranquila allá, ¿viste? O sea, la verdad, si yo tengo que hablar de Colombia, tengo la mejor de las imágenes y sobre todo en esa etapa salíamos la familia, compartíamos, viste, comidas, cenas a la noche. Julio, por ejemplo, le gustaba mucho el casino, viste, a Falcioni. Y muchas veces, bueno, viste, o sea, yo lo acompañaba, viste, o sea, no, en ese aspecto no. Muy tranquilo, viste, no, todo lo que yo viví. Después, posterior, se armó todo mucho problema. ¿Te acuerdas cuál fue tu último partido en la selección? La selección, mi último partido fue con Perú. Con Perú. Con Perú. O sea, fíjate vos, haces el gol que pone Argentina en el Mundial y después no jugás más. Claro, después no jugó más en la selección, no. No, y bueno, viste, o sea, lo que pasa que, como te dije, o sea, después Argentina, viste, pasa lo que salió campeón del mundo, después, viste, bueno, yo me vine a jugar la última carta con el Mundial de Italia, digo, bueno, por ahí en una de esas tengo alguna chance, pero no, nunca más fui tenido en cuenta. Eh, quiero volver a ese arranque en Boca. Vos sos de Tapiales, haces mucho esfuerzo, mucho sacrificio para llegar. Y en el medio hay un préstamo a Sarmiento. ¿Qué jugás con el Toti Iglesia, con el Búfalo Funes? ¿Los tres? Claro, ahí no, yo, viste, voy a Sarmiento porque el León Espósito estaba en el Boca de Lorenzo. Viste, ellos mismos decían, el carro de pescado, viste, eran los que jugaban la Copa Libertadores y los que había muchos muchachos importantes, de nombre, de Claro. mucha importancia,
pero que ellos le llamaban el carro es pecado. Y ahí estábamos los pibes también, los que empezábamos a asomar y los que estábamos en el plantel también, viste, alternábamos entre la tercera, la reserva, viste, que jugábamos, y el plantel de primera. Entonces el León me había visto ahí jugar y yo no tenía mucha cabida en Boca, viste, o sea, y ya tenía una determinada edad, era un jugador que nunca me afianzaba. Había debutado en primera, pero nunca me afianzaba, viste, era una promesa que nunca me afianzaba. Entonces, bueno, yo tenía por delante al Toti Bello, tenía por delante a Morete, estaba Bartolo Álvarez, Sí. después vino el Beto Outes, Outes. claro. Entonces tenía mucho, mucho por delante. ¿De cuándo voy a jugar yo acá? ¿Viste? Entonces el León se va a Sarmiento de Junín con Roberto Perfumo agarra como primera y Claro. el León le habla a Roberto de que, viste, me había visto a mí, que le gustaba. Entonces Roberto me lleva, ¿viste? Y yo cuando me sale la oportunidad, me cambia la vida, ¿viste? Porque yo de ser siempre una promesa, pero, ¿viste? No, ¿viste? No, me tenían ahí. Yo agarro de Sarmiento de Junín, ya paso, Boca me da a préstamo un año, juego ese Metropolitano para Sarmiento de Junín, Pero fue el ya en año que Nacional se fue San Lorenzo y Colón, y Colón. nosotros nos salvamos, viste, del descenso, hicimos una segunda rueda del Metropolitano espectacular, entonces nos salvamos del descenso y Boca, que me había dado por un año, me trae Te para el repesca. Nacional. Y Claro, ahí Nacional. juego en el Nacional con Con Maradona, Diego. pero ya de titular, ¿viste? O sea, me cambió la vida porque yo de no tener cabida, paso, hago 13 goles, el Toti Belli hace 17, el Toti Iglesias hace 17 goles, yo hago 13 goles en Sarmiento de Junín y bueno, nos salvamos el descenso y Boca directamente le perdona la deuda a Sarmiento y paso a ser titular en Boca. ¿Cómo era Diego? Dentro y fuera de la cancha. Y Diego era muy simpático, muy carismático, ¿viste? Yo cuando vino, a mí me tomó cariño enseguida, ¿viste? Porque prácticamente me invitaba a la casa, después hicimos una famosa gira a Europa, ¿viste? De un mes y yo estaba en la habitación con él, él me llevó a la habitación. Entonces, bueno, a mí me tomó cariño, ¿viste? Y bueno, si te tengo que hablar de Diego, yo conocí a un Maradona muy abierto. Eh, una vez, como anécdota, fuimos a China en esa gira y, viste, él no podía dormir, era de madrugada, entonces me dice, vamos a caminar. Y bueno, fuimos a caminar, no había nadie, ni el alma, nadie, ninguna persona, ni nada, pero sí la custodia, ¿no? Y pasé por una joyería y miré un reloj y le digo, mira qué lindo reloj, me gustó ese reloj. Y se ve que a él le quedó, ¿viste? Y para mi cumpleaños, y era un Rolex, para como era un Rolex, ¿viste? Entonces agarró y para mi cumpleaños me regaló el mismo reloj que yo había elegido, El mismo. el mismo, ¿viste? El mismo reloj. Entonces, bueno, ¿viste? Era un reloj, un Junior de acero. Y bueno, ¿viste? O ¿Lo sea, tenés todavía? no, después me lo robaron cuando en el 94, eso fue en el 82. En el 94, cuando Independiente, yo ya estoy, ¿viste? Por retirarme, salimos campeones Con con, Huracán. con Brindisi, Que va claro, a ser con el cuarto Huracán. gol. Claro, entonces en el vestuario entra la barra brava, entra todos ahí y yo siempre dejaba todo, ¿viste? Porque no, fue como un saqueo que hubo. Dejé el reloj en la ropa y eso me dolió, me lo robaron. O sea, ese recuerdo. Pero después con los años lo pude conseguir, el mismo que él me regaló lo pude conseguir Ajá. en Coso, ¿viste? Así que bueno, ¿viste? O sea, es un recuerdo de él, lo quise tener y bueno, después lo pude conseguir, lo mismo Eh, que me había regalado él. Recién antes de empezar la charla, me mostraste un grupo de WhatsApp en el que están todos los campeones del 94 de Sí, Independiente. claro. Me parece espectacular eso. O sea, Sí, ¿quién lo armó? Gustavito, Gustavo López. Gustavito López, sí. Gustavito López, viste, fue en la pandemia. Lo armó, pero, viste, aparece muy poco, viste. O sea, lo que siempre estamos, hay Está una banda, absorbido por Atlético de Madrid, por el Cholo. claro, está absorbido por el Cholo, pero no, pero él de vez en cuando aparece. Pero, viste, él lo armó y después, bueno, nos fuimos enganchando todos. Un grupo lindo, el de Independiente es el 94, porque, viste, es el día de hoy que todo el mundo nos seguimos hablando. Espectacular eso. Sí, no, Eh, sí, un grupo bárbaro. Y de vez en cuando armamos una comida, vamos, todos, ¿viste? O sea, todos en aquella época de los que están, ¿viste? Caña, Cravioto, el Tapón Gordillo,
Perico, todo, el otro, Cravioto, un montón de muchachos, Luli Río, ¿viste? Un montón de muchachos de aquella época que, bueno, ¿viste? No, nos seguimos juntando, ¿viste? Un montón de muchachos. Sebastián Rambert también. Sí. ¿Cuál fue el equipo o el mejor equipo que integraste, o el que más te gustó a vos, el que más disfrutaste como jugador? Ese, o sea, ¿Ese? el de Vélez también, cuando llegué, Baceda, por qué me llama Baceda? Baceda, él era un bebé, ¿viste? O sea, tenía 17 años, 18 años, imagínate que yo tenía 32. Entonces, él lo convocan en una pretemporada, creo que estaba Roberto Rogel. Y él estaba medio aislado ahí, ¿viste? Porque era un pibe. Entonces, Oscar y yo lo empezamos a chupar, ¿viste? A agarrar. Claro. A él, al Turu Flores, al Coyo Armandós. Y se ve que a Baceda, porque después yo, viste, pasan los años, imagínate vos que yo pasaron los años y todo, y no era que estaba con ellos. De vez en cuando yo me mandaban un mensaje, viste, para fin de año, muy pocas veces, pero a él le quedó que lo llevábamos a comer, a él, al Turu, viste, el momento que estuve en Vélez, y se ve que le quedó eso, todo eso, porque, y bueno, y yo había hecho una muy buena campaña en Talleres de Córdoba, pero después deambulé con, viste, no pegaba nada, con, viste, o sea, no Sí, pegaba Colón, Argentino, Colón, Quilmes, argentino, viste, me iba, me fuiste a echaban, qué sé Colombia. yo, no me establecía nunca, viste, o sea, agarré siempre tuve laburo, eso sí, siempre tuve laburo, viste, o sea, pero, viste, no me podía establecer. Entonces, por eso te digo, viste, que soy muy agradecido a él, porque en ese contexto voy un año y pico a la U, gano un torneo en Ujú. Universitario de Perú, pero él me da la posibilidad en Vélez, ¿viste? Entonces, ¿por qué? Porque le quedó y le gustó cómo era yo en ese momento, que a él siendo tan jovencito lo llevábamos a comer, siempre le dábamos participación. Ujú. Sí, además vos simpatizaste con Vélez siempre. Bueno, yo era hincha de Vélez, ¿viste? Claro. De pibe mi viejo me llevaba, yo estaba en la cancha cuando Vélez pierde el campeonato en el 71 con Huracán. Mira, fíjate lo que son las cosas de la vida, que yo estaba y yo veía romper a los hinchas de Vélez carnet, El ¿viste? carnet. Porque Vélez tenía todo armado una fiesta. Claro. Ese Huracán, tenía un equipazo Huracán, porque estaba Babington, estaba Brindisi, estaba el Loco Doval, Sí. Araquén de Melo, ¿te Sí, acordás? claro. Roca Roca Abayay. Bayay, sí, sí. Araquén de Melo, ¿Quién bueno, era el no sé Gitano si Juárez, Araquén el de Melo técnico? estaba. Bueno, no, no, Basile como jugador, Sí. puede ser que sea el Gitano Juárez, Porque el claro. Flaco lo dirige en el 73. Claro, claro, Sí, sí, claro. sí, sí. Entonces ya se estaba armando ese Huracán que después termina saliendo campeón. Y no sé qué pasó porque, viste, Vélez tenía todo arreglado la fiesta, Independiente no había nadie en la cancha, se lo Claro, termina llevando Independiente el claro. campeonato, ¿viste? Y bueno, yo veía todo eso, estaba en la cancha con mi viejo, todo el mundo llorando y todo, a mí me quedó eso, ¿viste? Y después, bueno, las cosas del destino, que después en el 2009 cuando voy, Vélez que Huracán. me toca definir con Huracán también, me toca, bueno, ahí tuvimos la suerte de poder ganar el campeonato, pero eh, viste, me tocó vivir todo ese momento. De ¿Fue chico era FAU? hincha de Vélez. ¿Fue FAU de la Ribey Yo, a yo, Monzón? creo, yo creo que no fue FAU, pero te lo digo convencido, ¿viste? Porque Monzón, no sé si, o sea, chocan los dos y se podía haber cobrado el FAU, ¿no? Se podía haber cobrado el FAU. Pero yo creo que fue involuntario, porque la Ribey inclusive intenta, viste, sacar la pierna, pero fue tan fuerte el choque. Entonces se quedan los dos tirados en el piso. Monzón no sigue pudiendo haber seguido. Él se confió, viste, de que le iban a cobrar falta y bueno, vino Morales y la Ujú. termina empujando. Entonces, bueno, se podía haber cobrado como a lo mejor no, viste. O sea, yo te digo la verdad, no. Yo particularmente yo creo que fue muy confusa para el árbitro, ¿no? Pero quedó como que, viste, había sido falta, viste. Entonces, bueno, eso quedó insertado dentro de la polémica. Eh, Se armó una discusión hasta ideológica con Ángel Capa, Sí. más allá de se esconden las pelotas, cagones de mierda en pleno partido, pero había como algo más, o sea, es Huracán juega bien, Sí. es cierto que el campeón es el que saca más puntos en un torneo de 19 fechas y si bien es una final, es un partido de última fecha, la fecha 19, ¿pudiste volver a hablar con Ángel? Porque en un momento se cruzaron áspero. No, yo con Ángel no, le tengo un gran respeto y aparte, como decís vos, ese Huracán agarra una arremetida bárbara.
ellos jugaron bien y nosotros también jugamos bien, ¿viste? Fue un partido y en el último partido yo pienso de que en el desarrollo del juego fuimos más que ellos. Después yo lo vi, lo analicé, ¿viste? O sea, fue muy, muy confuso todo, pero en el partido fue un partido emocionante, lindo, ¿viste? O sea, porque eran dos equipos que jugaban bien, nosotros jugábamos bien también, ese Sí, Vélez iba al frente y ese Huracán despertaba toda la simpatía. Lo que pasa es que Vélez, ¿viste? Venía de salir campeón con Russo, de esa etapa de Bianchi maravillosa, y Bielsa, Piazza. Huracán, claro, Bielsa y Huracán, el único título que tenía era con el Flaco Menotti. Entonces, Claro. la gente, la opinión pública, el periodismo, todo, si bien nos reconocía a nosotros lo que veníamos haciendo, también se volcó un Huracán que las últimas fechas la rompió, le hacía de a 3 o 4 goles a todos. Sí. Entonces, viste, venía de arremetida. Entonces, viste, lógicamente, viste, nosotros empatamos la última fecha con Lanús y la única alternativa que no teníamos era ganar, viste, o sea, y bueno, encima con esa jugada media polémica, pero habíamos, viste, errado un penal en lo previo, el Rorro, viste, pegó en el Sí, palo. sí. Entonces, bueno, viste, o sea, siempre lo fuimos a buscar de movida. Yo creo que hicimos un buen partido ese día, viste, pero bueno, ese huracán de Ángel despertaba admiración de todos también, ¿no? O sea, hubiese sido un merecido, yo creo que si ellos lo ganaban también hubiese estado merecido, ¿no? Le tengo un respeto yo a Capa. Em, ¿Cuál de los Vélez que dirigiste en esos 5 años te gustó más? Y, pues sabés que ese Vélez fue muy importante porque Vélez se topó con distintos campeones, ¿viste? Porque fue campeón Banfield, fue campeón Sí. Estudiante, fue campeón Boca, fue campeón pero Argentino Junior. Vélez se sostuvo en los Sí, campeonatos. claro. Pues nosotros ganamos 4 campeonatos. Sí, Fue campeón Newell, sí, también. ¿viste? Jugamos una final con Newell, que la pasamos mal, porque ese Newell de Martino jugaba muy bien y encima nos quedamos con 10 hombres, ¿viste? Porque penal, expulsión a Cubero y es penal, ¿viste? Que se Sí, armó. A partir de ahí se empezaron a armar las finales, ¿viste? De los sí, dos. claro. A De partir la de ese. apertura y clausura o inicial Claro. y final. Entonces empezó a armar esas finales que después fueron. Esa primer final se la ganamos a Newell, pero bueno, viste, o sea, fue un Vélez que durante 5 años se mantuvo. Inclusive nosotros cuando Estudiantes sale campeón con 45 puntos en el 2010, Sí, nosotros hicimos 43 puntos, sí. viste, o sea, hicimos una campaña bárbara también. Fue un Vélez que no fue tan reconocido, eh, nos reconocieron, pero viste, como no ganamos un título internacional, llegamos 2 veces, A la semi una Libertadores. semifinal en Coso, en Sudamericana, y una semifinal en la Copa Libertadores, que Que erra de viste penal el tanque Silva. el tanque Silva, viste. Pero nos mantuvimos, competimos, siempre clasificamos en Copa Libertadores, siempre pasamos primero de octavo de final, o sea, siempre estuvimos ahí, siempre fuimos competitivos. Pero bueno, viste, o sea, ese Vélez del 2010, me gustaron todos los Vélez, viste, la verdad que me gustaron todos los Vélez porque nos reinventábamos siempre, Sí, viste. sí, sí, Y sí, eso sí. que se nos iban jugadores Y importantes. llegaba gente buena Claro, viste, o también. sea, Hay una anécdota tuya sobre Augusto Fernández que me parece espectacular, que marca un poco, que hasta el propio Augusto la reconoce, de cómo tiene que ejercer el liderazgo un entrenador. Vos a él te cuestiona algo y vos con argumentos le planteas algo distinto. ¿La podés contar? sí, Vélez, o sea, era un Vélez, viste, que había jugadores pesados y buenos jugadores, viste. Entonces, Augusto, siempre me sacas a mí, me decía, viste. Entonces, ¿por qué? Porque salía con cara, viste, de enojado. Había varios que ahí que salía con cara de Sí, enojado, sí, viste, sí, no era sí, sí, sí. fácil. Sí, sí, sí. Entonces, siempre te saco yo a vos y yo siempre le mostraba el video a ellos, viste, de las jugadas, de todo, lo que hacían bien, lo que hacían mal. Entonces, yo agarro y le muestro el video y le digo, vamos a ver cómo termina la jugada. ¿Haces goles? No estás haciendo goles. ¿Estás asistiendo? No estás asistiendo. ¿Estás rematando? No. ¿Cómo termina la jugada? No la estás terminando bien. ¿Sabes lo que te está sosteniendo? La actitud tuya. Vos sos un jugador de actitud y me encanta que sea de actitud. La perdés la pelota, te levantás, sos solidario con tu compañero, retrocedes. O sea, nunca te quedás quieto. Eso es lo que te sostiene, pero vos te estás quejando y no me estás dando nada. Entonces, ¿sabes lo que vamos a hacer? Te voy a sacar. Te voy a sacar. Entonces vas a entrar los últimos 20 minutos y vas a terminar el partido. Como te quejas que no terminas el partido, vas a terminar los últimos 20 minutos. Entonces se ve que él la pensó. Se la dejé picando, ¿viste? O sea, porque a mí me gustaba él. Me gustaba porque era un jugador de actitud, ¿viste?
Y no era que terminaba todo mal, ¿viste? Pero no me estaba dando Claro. lo que él podía darme, ¿viste? Entonces agarró y me dijo, tenés razón. Pero yo se lo mostraba con imagen, ¿viste? Porque si no Claro, se lo mostrás, es la palabra de él con la palabra mía. claro. Y yo fui jugador, ¿viste? El ego del jugador es muy grande, ¿viste? O Muy. sea, ¿Ahora más? nosotros... Y ahora tenés miles de cosas como para que él no te retruque, porque, ¿viste? Vos, hoy en día están muy expuestos ellos, Sí. ¿viste? Muy expuestos. Entonces, ¿viste? No te van a contradecir. Si vos le mostrás realmente las imágenes y todo, no. O sea, ellos entienden, ¿viste? Pero siempre, aún en todas las épocas, el ego del jugador de fútbol es muy alto. Yo tenía un ego muy alto también, ¿viste? O sea, no te creas que, ¿viste? Era jodido como jugador, era jodido, ¿Era ¿viste? O sea, jodido? sí, era jodido, si me llegaban a sacar, por ahí, ¿viste? Me molestaba, ¿viste? O sea, como todas las cosas, ¿viste? O sea, entonces todo tenemos una parte complicada. Entonces, Augusto lo entendió enseguida y bueno, no, agarró y me dijo, tenés razón, ¿viste? Yo te voy a dar todo lo que vos me pedís, te lo voy a dar. Y no paró hasta que se fue a Europa otra vez, porque él había venido de Europa, había ido Claro. a Europa de River, había venido otra vez al fútbol argentino y otra vez despegó y no se volvió más. Ya Bueno, después inclusive lo convocaron a la selección también, claro. ¿viste? Jugó el Mundial del Claro, 2014. claro, claro, claro. ¿Qué viste en Otamendi? Otamendi cuando fuimos a una pretemporada en Necochea jugaba de lateral derecho. Entonces estaba Tobio en el juvenil, se había lesionado otro muchacho, Waldo Ponce, el chileno, estaba lesionado. Entonces nos habían dicho de que él jugaba con Torciglir en las inferiores, que era pareja los dos. Entonces lo pusimos en un partido de pretemporada de central. Y cuando lo pusimos, nos miramos con el Bocha Santín, nos miramos con el profesor Santín, con el profesor Bonillo, y nos mirábamos los tres y no podíamos creer lo que estaba viendo, ¿viste? Porque un timing espectacular para anticipar. Las piernas, él, una agilidad impresionante, porque levantaba las piernas a una altura increíble, salía jugando, una actitud increíble, llegaba a todos los cruces. Bueno, ¿viste? O sea, la verdad que nosotros quedamos sorprendidos y maravillados porque, viste, a partir de ahí no lo sacamos nunca más, ¿no? La verdad que, viste, fue un jugador que nos convenció en forma inmediata. ¿Te imaginabas que iba a ser lo que fue, no solo ahí, sino lo que es el recorrido? Casi 17 años después de aquella promoción. Y sí, porque, viste, era un fenómeno, viste, o sea, como te dije, o sea, hay veces que hay jugadores que impactan, viste, o sea, a simple vista, viste, te impactan. Y él nos impactó de entrada, viste, o sea, cuando lo pusimos, por todo lo que te digo, viste, o sea, tenía un timing impresionante, un anticipo, ¿sabes lo que es tener un defensor que anticipe la jugada, y sobre todo un poder de recuperación bárbara, viste, porque imagínate vos que si él actualmente se tornó un jugador importante a la edad que tiene, bueno, cuando tenía 21 años Claro. era una velocidad, un timing, bueno, era realmente espectacular, ¿Tenés ¿no? relación con él? Sí, tengo relación con él, lo que pasa es que, bueno, con el correr de los años nos separamos, él antes cuando yo dirigíamos en esos años, él venía, nos saludaba, venía a ver los entrenamientos, entonces era mucho más participativo, pero después con el correr de los años, yo en Perú, varias veces nos enfrentamos, viste, con las elecciones y bueno, venía a saludarme. Pero bueno, he perdido contacto, ¿no? Después con los años perdí contacto. Después de Vélez vino una experiencia en Palmeiras, que dura muy poco, casi que Sí, ni tiempo de fracasar te dieron. claro, no gané un partido, ¿viste? O sea, Palmeiras, pero qué cosa extraña porque no gané un partido en Palmeiras, uno solo gané en Palmeiras. Porque Palmeiras venía de descender, o sea, Claro. venía de ascender. Dos Sí, veces se fue al sí, descenso, sí, sí. ¿viste? Entonces, no se armó como se tenía que armar, ¿viste? Se armaba con jugadores, le quedaban jugadores de segunda división, más algunos muchachos que estaban grandes también de primera, no estaba armado como tenía que armarse. Entonces, y yo, si hay una vorágine que te consume, es el Brasil. torneo el brasileño, el torneo brasileño, porque Claro. juegan 2 millones de partidos, Sí, sí, ¿viste? sí, sí. Y ¿A vos te aparte, tocó la etapa del estadual, del paulista o ya del de brasileirón? todo De me tocó a todo. mí. Aparte, vos tenés, el argentino es jodido, ¿viste? Porque el campeonato argentino es jodidísimo también, pero el brasilero está a la par del argentino o más jodido todavía que el argentino, ¿viste? Porque aparte de eso, vos tenés eh, San Pablo campeón del mundo,
Tenés los de Porto Alegre, tanto el Inter como el Gremio, Sí, también sí. campeón del mundo. Tenés el Atlético Mineiro, tenés Flamengo, lo de Río de Janeiro, todos campeones del mundo y todos Cruzeiro. campeones de la Copa Sí, Libertadores, sí, sí, sí. todos grandes. Todo grande. Entonces, cada partido que vos jugás era un mundo, viste, Corinthians, Sí, todo, sí, bueno. sí, sí. Entonces, eso lo hace todavía más complicado aún. Entonces, viste, yo iba a cada partido y me mantenía firme, viste, o sea, creeré que usted se va a quedar, viste, o Va a sea, ficar, va a ficar. claro, y en la última veía que se me habían plantado adelante de la conferencia de prensa los dirigentes, ¿viste? Pobrecito, ¿viste? Pero me respaldaron, me respaldaron. Y la gente también, ¿viste? La gente también, la verdad que, ¿viste? O sea, mirá que yo era argentino, y el argentino, ¿viste? Encima con la rivalidad que hay, no ganaba un partido, pero la gente entendía, los dirigentes también entendían que, ¿viste? El equipo no estaba del todo armado. Entonces los tipos me tuvieron paciencia, pero, ¿viste? No ganas un partido, no ganas nada, al final, ¿viste? O sea, pero yo no, yo me mantenía firme, ¿viste? En el cargo, pero bueno, cuando dije, en la última conferencia de prensa, cuando dije que no, no, yo sigo, lo vi levantarse, viste, a los dirigentes, se fueron, bueno, yo ya sabía lo que se venía a venir. Y ahí te citaron y dijeron, no, Claro, no. no, ahí me citaron, viste, hasta acá llegamos, viste. Sí, Eh, ¿Perú superó tus expectativas? Llegaste como entrenador y te fuiste como prócer, te es una estatua. sí, ahí, bueno, Perú, si tengo que hablar de Perú, qué sé yo, viste, fue una etapa dura, viste, fue dura porque, viste, pero también, como te dije de Vélez, nos reinventamos también porque con el correr de la segunda eliminatoria, en la segunda eliminatoria hicimos más puntos que la primera, Sí, viste, y tuvimos miles de problemas que la primera, viste, porque Pablo Guerrero vivió lesionado, Farfán lesionado también, entonces muchos problemas tuvimos, pero sin embargo la peleamos también, viste, o sea, otra vez en el repechaje con Australia, pero fue se provocó un cimbronazo porque, viste, la gente maravillosa, los muchachos, es como que, viste, hubo una empatía con los jugadores, le entramos a los jugadores, viste, desde el mensaje, y logramos una comunión, viste, a nivel de equipo muy importante. Bueno, entonces, bueno, los resultados nos fueron acompañando y siempre parecía que nos caíamos, pero siempre había como un oxígeno, un partido de oxígeno que nos recuperábamos y nos levantábamos, ¿viste? Entonces fue una etapa linda. sí, hay una curiosidad. Perú no va al Mundial de México 86 por un gol tuyo y 36 años después vos como entrenador lo llevás a Perú Sí, al Mundial. y me pasaban las facturas. Vos sabés que como yo que me quedaba medio descolocado, como si yo me echaban la culpa a mí que ellos no fueron al Mundial, ¿viste? O sea, y no tenía nada que ver yo. Así que era resarcirme con ellos llevándolo otra vez al Mundial, Claro, ¿viste? claro, claro. Entonces, bueno, hasta último momento me tuvieron con ese tema, ¿viste? O sea, que se sintieron, digamos que se sintieron tranquilos porque fueron al Mundial y yo pude resarcirme de un error que ellos que consideraban Claro. porque haber empujado esa pelota, ¿no? Sí, pero además Perú tenía muy buenas actuaciones en torneos cortos como la Copa América, pero no le iba bien en eliminatoria, sobre Sí, todo de que es todos contra todos y vuelta a partir del Mundial de Francia 98. Y en tu ciclo le fue bien en los dos formatos. En Copa sí. América metido semifinales, 2015 por ejemplo, la primera, salvo la del Centenario que no le fue bien, después compitieron en la La del Centenario, 2019. ¿sabes por qué no fue bien? En el Centenario fue el punto clave de la selección, ¿viste? ¿Por qué? Porque yo comenzaba como con Chile, comencé. Claro, ¿Viste? O sea, estaba más al borde de sí que te Entonces, el echaron. presidente de un Oviedo se sentó conmigo, era un empresario, ¿viste? Un empresario que entendía muy poco de fútbol, pero que él nos quería, ¿viste? Nos quería, nos veía y estaba hubo una empatía muy grande con nosotros. Entonces, nos respaldó, ¿viste? Y se me sentó y me dijo, tome las decisiones que quiera, tómelas que no yo lo respaldo. Eso fue como un espaldarazo importante, ¿viste? Entonces vino la Copa Centenario y yo decido ir a jugarla nosotros decidimos ir a jugarla con la mayoría del medio local. Agarramos a Paolo, ¿viste? ¿Por qué? Porque si bien los muchachos, los más importantes, los que estaban en la liga más importante, daban todo en el campo de juego, no veíamos o sea, veíamos que de pronto la selección era como un puente para encontrarse con
familiares, con amigos, ¿viste? No, no veíamos, daban todos en el campo de juego, pero la preparación previa no era lo que nosotros queríamos, Claro. ¿viste? Entonces decidimos, ante este respaldo del presidente, en la cual, ¿viste? Nos dijo, tomá la decisión que vos quieras, pero tomala. Nosotros te respaldamos. Entonces agarramos y dijimos con Néstor y con el Bocha, vamos a llevar a los muchachos, llevamos 16 jugadores del medio local, que solamente juegan en el medio local. Claro. Y ahí se empieza a construir esa selección que termina yendo al Mundial, ¿viste? Con un Paolo como referente, pero después se alineó Farfán, después se alineó Advíncula, después se alinearon un montón de muchachos, ¿viste? Que fueron fundamentales también, ¿viste? Porque tenían una categoría importante, ¿viste? O sea, entonces, pero ese fue el comienzo. La Copa Centenario, si bien ¿sabes cómo terminamos? Quinto. Sí, 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 sí. Sí, Elimina, sí. quedó eliminado el Brasil de Dunga, Claro. ¿me entendés? O sea, Sí, sí, sí. clasificamos Ecuador y nosotros y quedó eliminado Brasil. Sí, sí. ¿Viste? Estaba en el grupo Ecuador, Brasil, Haití y nosotros. Ujú. A nosotros nos veían como afuera, ¿viste? Sí. Que hace el Entonces, Gorro y Díaz, ¿no? Contra claro, Brasil. Sí, claro, sí, que sí. en medio le pegan la Sí, la mano, mano. ¿viste? Sí, Fue sí. polémico. Pero bueno, la cuestión es que, ¿viste? Soportamos, la única manera que teníamos de clasificar es ganándole a Brasil. Terminamos ganando 1-0. Y quedó eliminado, después se va Dunga, ¿viste? Claro, claro, claro. Aparece Tite ahí en Sí, eso. claro, exacto. Bueno, y nosotros clasificamos y después nos topamos como es con Colombia y nos termina eliminando Colombia, ¿viste? Sí. Pero bueno, nos termina eliminando por penales, ¿viste? Entonces, para nosotros fue muy buena esa copa porque ahí empieza a armarse, a construir ese Perú que termina clasificando, ¿no? O sea, rescatamos un montón de jugadores del medio local. ¿Sentiste que con esa increíble definición por penales ante Australia, con ese arquero Redmayne haciendo circo, que falla Luis Advíncula, uno de los remates? Que después a partir de ahí prohíben Exacto, se prohíbe, ese ¿viste? Fue show. tan No, no, fue un escandaloso eso que lo escándalo. podía haber parado el árbitro, Sí, ¿viste? totalmente. Tranquilamente, pero fue tan escandaloso que lo prohibieron. Pero cuando ahí Perú pierde, ¿sentiste que era el último? ¿Ahí te das cuenta de que es el último partido? Después viene Lozano, el presidente. Tuvimos una charla y bueno, había un interés de que nosotros continuemos. Tal es así que yo me voy con mi familia de vacaciones a proponerle a mi familia que vengan a vivir conmigo, porque bueno, viste, mi familia, mi esposa, mis hijos, todos vivían acá en Buenos Aires, pero como querían 4 años más, ya se iban a tornar 12 años, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, hablo con ellos por el interés de Perú y de que nosotros continuemos. Pero después, viste, o sea, cuando vienen acá a hablar, bueno, se cambian un poco los papeles. Entendimos que tantas reuniones hubo la confianza necesaria como para decirnos, mira, Ricardo, no sé, o sea, de tu contrato por ahí necesitamos que replantear algunas cosas, si llegamos a lograr otro objetivo, no sé, cosas que había tanta confianza, viste, porque a mí las 2 veces que yo renové contrato, renové con Edwin Oviedo. Claro. Viste, después de un Oviedo al año tiene un problema personal que lo hace alejar de la presidencia. Entonces viene Lozano, que es el actual presidente. Entonces ahora en esta etapa de Lozano, en la última etapa, bueno, viste, se cambió. Noté bueno, que ellos teniendo la confianza conmigo de poder hablarlo, cuando le toca hablar a mi abogado y a uno de mis hijos, al mayor, la parte está contractual, bueno, hubo muchos cambios. Entonces, bueno, decidí dar un paso al costado, decidirme, porque entendí que pues, se podía haber hablado, se podía haber manejado de otra manera. Ellos entendieron que esa era la manera de manejarlo, entonces me fui Ujú. directamente, ya no di por terminada la relación. ¿Tenías algún dilema cuando te propone Chile por tu tarea en Perú y el vínculo que habías generado en Perú aceptar ese Lo que cargo? pasa es que, claro, o sea, lo que podía haber sido, ¿viste? Porque estaba muy identificado con Perú. Pero al ver que Perú, bueno, viste, o sea, pasaron 2 técnicos, viste, porque se fue Reynoso, después se contratan a Fossati. Fossati. Entonces, ante esa libertad de Perú de contratar y yo que, viste, termino con Vélez, me llama el América de Cali, viste, que querían llevarme, y yo me había juntado con la selección de Chile y se ve que
Chile, no sé, al llamarme el América de Cali y al enterarse de que el América me quería, ellos vuelven a iniciar las negociaciones. Y yo un poco lo que te nombraba, como tenía un cuerpo técnico muy amplio, tengo un cuerpo técnico muy amplio, bueno, visto, o sea, me permitía nuevamente volver a estar trabajando a nivel de selección. Y eso me hizo pensarlo, analizarlo. Sí, lo enfrentamos muchas veces a Chile, me Sí. gustaban los jugadores chilenos también, Ujú. viste, la capacidad de ellos. Entonces vimos viable esa posibilidad de poder. Me gustaron porque Eduardo estaba Berizzo, ¿viste? Entonces, una de las cosas en las reuniones que me gustó del presidente Milan y de los que estaban, era que Eduardo se fue por decisión de él, ¿viste? No porque lo habían echado, aún en una situación media complicada. Y eso me gustó también porque ellos lo respaldaron, ellos me dijeron, mira, la verdad que nosotros, ¿viste? Y aún a último momento, ellos, ¿viste? Yo ya prácticamente quedando eliminado con Bolivia, ellos no me dijeron absolutamente nada, ¿me viste? O sea, me respaldaban hasta el último momento de poder quedarme. Ujú. ¿Viste? Siempre tuve una excelente relación. Entonces, la verdad que de los dirigentes me gustó la conversación. Analicé la posibilidad de esta de que de pronto, viste, podía llegar a molestar a Perú por todos los años vividos, Claro. pero me gustó mucho la conversación que tuve con los dirigentes, ¿viste? O sea, entonces eso me hizo analizarlo y ir a dirigir. ¿Sentiste alguna factura de la gente de Perú? No, No. no, no, pero por supuesto que, ¿viste? A lo mejor el mismo consenso, el apoyo que tenía en su momento, capaz que hoy en día no lo tengo, ¿viste? O Ujú. sea, es normal, normal, o sea, lo tomo como algo normal, pero yo siempre tuve una mirada profesional de esto, ¿viste? No, no, no. Siempre fui una persona, ¿viste? Que vive de esto. Para mí esto es un trabajo, ¿viste? O sea, si bien uno se involucra sentimentalmente, porque por supuesto que yo quiero a las instituciones que me han tratado bien, que me he ido bien, pero, viste, no, soy un profesional, viste, o sea, no, yo vivo de esto, viste, o sea, que no lo tomo yo como una traición o algo, lo tomo como es el trabajo mío, tengo gente para trabajar, tenemos que ir Claro. a trabajar, tengo que, viste, seguir estando vigente, ¿no? En la conversación. Eso te quería preguntar. Tus últimos dos trabajos no han sido satisfactorios, no te fue bien ni en Chile ni en Vélez, Sí, hicimos hablado ya en esta charla. Tenés 67 años. Yo creo mucho en el valor de la experiencia y vos hablaste recién de la vigencia. ¿Sentís que todavía tenés algo por demostrar, por probar, que podés seguir trabajando de entrenador? ¿O quizás decís, bueno, no me fue bien en una selección, no me fue bien en un equipo día a día, tengo 67 años, estoy más para otra cosa? no, bueno, viste, eso lo dirán. A mí siempre, como te decía antes, me salió trabajo. Yo no, viste, o sea, yo creo que estoy bien, o sea, en todo aspecto, con energía, viste, a veces el entrenador puede llegar a perder energía, puede llegar a perder, o quiere el tiempo perdido, viste, porque nosotros perdemos mucho tiempo, viste, porque yo en este caso ahora estuve en Santiago también y bueno, viste, estaba por momentos solos, viste. Claro. Entonces, y se me pasa la vida, se me pasa el tiempo, porque mis nietos crecen, mis hijos ya están, viste, son adultos, tienen familia, entonces, bueno, uno, viste, va perdiendo tiempo. Pero es mi trabajo, soy un apasionado también, viste, o sea, y me gusta que aparezcan los jóvenes también, o sea, y yo creo que podemos convivir todos, viste, o sea, soy un tipo con una buena apertura, con una buena cabeza, en el sentido de que, viste, valoro mucho a la juventud, viste, me gusta conversar qué piensan los jóvenes también, me he juntado con técnicos jóvenes a ver qué piensan. Y yo me considero actualizado, ¿viste? No me considero un técnico que de pronto, ¿viste? Ni me la sé toda, ni mucho menos. Siempre, Ujú. ¿viste? Aprender, siempre, ¿viste? Estar actualizado, vigente. Y no me gustaría perder el hilo, ¿viste? O sea, yo creo que cuando uno se toma ese tiempo, ¿el tiempo cuánto puede ser? Bueno, el tiempo que estoy ahora, Claro. tratando de aprovechar, pero después, ¿viste? Ya Pica el tomarme un bicho, ¿no? tiempo por decisión mía, no, me voy a tomar 6 meses, me voy a tomar un año, no, yo creo que es perder un poco ese hilo que, viste, no me garantiza nada de resultado, pues, viste, porque como vos bien dijiste, ya vengo de 2 experiencias que no tuve resultado, pero bueno, viste, o sea, me ha pasado en mi carrera deportiva, en mi Claro. carrera deportiva me ha pasado que he estado en equipos de un lado para el otro
y que de golpe, viste, encontré esa continuidad que yo necesito o ese grupo que yo necesito y bueno, he tenido buenos resultados también, o sea que soy un técnico que me ha pasado de todo a lo largo de mi carrera deportiva, como jugador y como entrenador. Sí, Tengo la experiencia suficiente para claro. soportar cualquier situación de fracasos y de éxitos, ¿viste? Y en ambas situaciones mantengo un determinado Sí, perfil, sí. ¿viste? No me vuelve loco ni una cosa, no me vuelve loco ni la Ni otra. eufórico ni Claro, fatalista. claro, claro, claro. Ricardo, ¿alguna vez pusiste una excusa de salud para no hacer algo? No solo tiene que ver con el fútbol, sino, no sé, ir a un bautismo, un cumpleaños, o sabes que estoy enfermo, me duele la panza, esa excusa de No, salud. no, jamás. No, jamás. O sea, que tenga Nunca. que ver, no, no, no. Yo la salud, gracias a Dios y la Virgen, nunca tuve mayores inconvenientes, no, no, en ese aspecto no. Además, estás impecable, ¿Por tenés qué? ¿Por 67 qué? años. ¿Por No, qué no, me no, 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 preguntas? no. No, porque a veces, qué sé yo, uno dice, no, hoy me duele la panza, no, No, no. no, 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 nunca. Eh, Nunca, nunca nada, jamás nada. En Vélez, la última vez que me fui de Vélez, viste, agarré, jugué en Belgrano, mi último partido fue en Belgrano. Entonces, no quise dar la conferencia de prensa porque, viste, que quise analizar, yo digo, bueno, hasta acá llegué. Entonces no quise que me preguntaran y yo tomar una decisión, entonces, viste, especular. Y alguien de ahí, se ve que por ahí, viste, del departamento médico o algo por estilo, como siempre he visto, o sea, como me dolía la cabeza y como a veces uno se hace más mala sangre de lo que se tiene que hacer, porque esta profesión, y sí. vos la conocés, sabés que es solamente de resultado, ¿viste? Entonces, uno en determinado momento, por ahí en esta etapa de Vélez, me hice mala sangre porque, viste, ¿cómo te podría decir? O sea, 5 años pasaron 3 meses, de durar 5 años, yo me veía 3 meses, viste, 3 meses me iba a tener que ir de Vélez, viste, o Sí, sí. sea, Y entonces, perdía, claro, claro, claro. En un momento me tomaron la presión normal, la tenía un poquitito, apenas alta, viste, para mí es que sé yo, 13 es alta. ¿Por qué? Porque yo soy de presión baja más que nada, Claro, ¿viste? No soy de claro, presión sí, alta, sí, soy sí, de sí. presión baja. Entonces, bueno, no quise ir a la conferencia de prensa, pero no porque me sintiera mal. Entonces, parece que salió como una manera de explicarle a la prensa de que yo, viste, estaba descompensado, me había descompensado, entonces, viste, parece que salió No eso. sabía. Y ahí salió algo, viste, pero nada que ver, porque me hicieron mucha pregunta a partir de ahí de que, no sé, porque recibí muchos mensajes que no me había sentido bien, Claro, viste. claro, claro. Y no era que no me había sentido bien, sino que no quise hablar porque quería analizar la situación bien para dar una respuesta a los dirigentes, ¿viste? No quise hablar de conferencia de prensa, pero nunca tuve un problema de nada. Tenés 67 años, un pelo, pero marca registrada de Más o cuando menos, jugabas. ¿viste? Porque, no sé, o sea, tengo algunos claros ahora, Ah, bueno, ¿viste? pero escuchame. Sí, Pero no sé si pesás lo mismo que cuando pesabas, sí, no ¿sí? menos, menos Menos. todavía, peso menos, sí, Pero peso menos. te cuidás, o Porque sea, yo, a diferencia de esta época, ¿viste? En la cual vos tenés una lesión en la rodilla y te sacan una parte del menisco, ¿viste? claro. A mí, yo me quedé sin menisco de los 27, me operaron, la primera operación que la tuve en el 80, entonces a los 22 años, y después a los 25 ya me quedé sin menisco. En el 85 llego a la América de Cali y o sea, en Boca me rompí el interno, el externo, en Boca me operó Gioiosa, el doctor Gioiosa, en Sí, el claro. externo. Y después, en el 85, me opero en el América de Cali en el interno. Llego en un entrenamiento, se me traba la rodilla y ellos pensaron que yo había venido lesionado, ¿viste? Había ido lesionado. Mm. Y en la rodilla, antes te sacaban todo el menisco. Mi esposa tiene en un frasquito los dos meniscos enteros. O sea que yo en esta rodilla, que me sacaron los dos meniscos enteros, si no me cuido, si yo no estoy flaco, voy a un reemplazo de rodilla. Y Claro. gracias a Dios y la Virgen la mantengo bien, ¿viste? Puedo caminar bien, puedo trotar bien, puedo incluirme en algún picado de esos que, viste, por ahí a lo mejor me gusta entre nosotros y de mi edad, por ahí a lo mejor ¿Seguís me meto jugando a un la poco. pelota? Sí, bueno, pero entre nosotros, ¿viste? O sea, ahí, pero la he dejado, lo he dejado. Pero bueno, ¿viste? O sea, si no tengo una artrosis bárbara en la rodilla, ¿no? Entonces trato de cuidarme en el peso. En el peso. Sí. Eh, has jugado con Maradona y has dirigido equipos que enfrentaron a Messi. ¿Dónde pones a Messi? No sé si en la comparación con Maradona, pero sí en un lugar en la historia.
No, bueno, Messi está en el mismo nivel si lo querés poner al lado de Maradona, lo querés poner al lado de Pelé, qué sé yo, ¿viste? Yo no me atrevería, porque viste hoy en lo que estamos viviendo, en esta vorágine que estamos viendo de redes sociales, pareciera que todo lo de ahora, viste, ahora los jóvenes se Sí, que el expresan, mejor de la viste. historia, para Claro, nada. entonces nosotros que somos más grandes, y yo que soy mucho más grande que vos, entonces he visto cantidad de jugadores, lo he visto a Diego, lo he visto a Pelé, entonces, viste, no, he visto a Cruyff, no me atrevería yo a decir, viste, que él es el mejor de la historia, pero tranquilamente podría ser el mejor de la historia, no lo sé, viste, pero Sí. Messi lo pongo en lo más alto, Hay ¿no? una cuestión, si querés, de longevidad. Diego, digamos, tuvo 12, 13 años. Pelé desde el 58 al 70, también 13 años. Este hace casi 20, que Sí, quizás claro. ahí hay una diferencia. Lo que pasa es que Diego castigó tanto a su cuerpo, Sí, la gente, viste, y aparte, hoy en día, gracias a Dios, los jugadores están más protegidos. sí. Antes le pegaban a Pelé y a Maradona, le pegaban demasiado. Para mí, Messi igualmente hubiese soportado, porque él es valiente, porque es guapo, se lo ve a él, viste, no es un jugador que se esquiva, no, te esquiva por la habilidad que Te tiene, gambetea, claro. pero viste, él en cualquier época, esta clase de jugador que estamos hablando, es crack en cualquier época, ¿viste? En cualquier Sí, época. sí, O sí, sí. sea, entonces yo creo que, ¿viste? Que Messi, eh, bueno, ¿viste? O sea, bueno, en Europa, sé que en Europa, para Europa no tiene contra, ¿viste? Para el europeo no tiene contra. Claro. Para nosotros, o para, ¿viste? Ya los americanos que tuvimos la oportunidad de verlo todo, no es que yo en este caso, viste, lo pongo al mismo nivel de Diego. Para mí, Diego, yo soy muy maradoniano porque me tocó Nada verlo más. a él Y fuiste personalmente. compañero de él, o sea. De la misma manera que estos chicos, viste, lo de la de Argentina, para ellos no hay mejor que Messi. Claro. Y es entendible, ¿viste? O sea, si vos le preguntás a Scaloni, para él, Scaloni, Messi es el mejor de la historia. Tranquilamente podría ser el mejor de la historia, tranquilamente podría ser, pero yo tengo más precaución porque vi a Pelé y vi a Maradona, y lo vi a él también, a El Messi. Flaco Menotti dice que Pelé es indiscutible. Sí, Que Pelé está ahí arriba yo lo y. escuché a Menotti, lo escuché a Basile, lo escuché a Bilardo, son de los que hablan de Pelé y que Pelé, yo lo vi a Pelé también, ¿viste? No me lo contó nadie, yo lo vi a Pelé también. Lo vi a Diego y lo vi a Messi. Los tres son tres monstruos y este tranquilamente podría estar también o arriba o si lo querés, aquellos que lo denominan el mejor de la historia y no están tan errados, ¿viste? O Claro. sea, los tres son tres monstruos y lo vi a Christ también, ¿viste? O sea, son tres monstruos en la cual sería como una injusticia decir cuál es mejor que cuál, ¿viste? O sea, ¿viste? Sí, es Porque Pelé, Di Stéfano, Maradona, Cruyff y a Di Messi. Stéfano no lo vi, Yo no lo vi ¿viste? tampoco, pero Enrique Macaya Márquez dice que también. Pero Y bueno, ¿viste? O Macaya lo vio. sea, cuando te volvés grande te volvés más sentimental, ¿viste? Sí. Y te volvés, todo lo pasado es mejor. Yo no quisiera caer en eso, que todo lo pasado es mejor, ¿viste? Yo No. en eso a mí me gustaría ser Pero objetivo. también hoy hay como una noción de la historia bastante corta. Es el mejor de la historia. O Sí, sea, no, ahí por eso los entiendo, no, esta no por vorágine, Messi, pero a mí no me pero. confunde, a mí particularmente no me confunde, ¿viste? O Claro. sea, esta vorágine que no, hoy en día son los mejores, que esto, que el otro, no. Yo creo que es un monstruo, Messi es un monstruo, ¿viste? Está en el mismo nivel de Messi. Lo que pasa es que uno empieza después, no, pero el negro cabeceaba, el negro también le pegaba con izquierda, le pegaba con derecha, todo lo que vos quieras, está bien, pero este se gambetea a medio equipo, No, ¿viste? no. Diego se gambeteaba a medio equipo Sí, también. no. El negro también era gambeteador, pero era más, dentro de la gambeta, era una gambeta, ¿viste? Es la gambeta de un diestro. El zurdo Claro, tiene otro encanto, el negro te salía otra para cualquier poesía. lado, te salía para cualquier lado. Pero, viste, estos tenían una inventiva, una impronta de espalda al arco, de lo que sea, que era muy difícil, viste. Y les tocó, viste, o sea, situaciones muy complicadas. A este le toca un fútbol muy reducido, muy comprimido, muy apretado. A favor de él,
a favor de él es que no pegan de la manera que pegaban Claro. antes. Pero en contra, o sea, te quiero decir, en contra, no pegan como pegaban antes. Pero a favor de él, el espacio es muy reducido. Claro. Muy reducido. Las marcas son marcas muy escalonadas, muy, Sí. ¿viste? Antes por ahí había más espacio, ¿viste? El negro por ahí, ¿viste? Si bien le pegaban, pero había más campo de acción. Y en ese campo de acción él sacaba mucha ventaja, ¿viste? También, ¿no? Se gambetea menos ahora, Flaco, es más estandarizado, todo Bueno, control y pase, 2 toques. tocaste un tema que a mí me gustaría que hoy o mañana seas más profundo vos también en que el periodismo, no vos, que estás, vos porque estás incluido, ¿viste? Claro, En la sí, sí, sí. actualidad, sean mucho más incisivos y mucho más con lo que está pasando en el fútbol sudamericano, ¿viste? Porque estamos hablando de... Nosotros como argentinos tuvimos crisis políticas desde el Rodrigazo, desde el golpe militar, desde el 2001, ¿viste? Todo lo que ha pasado. Y en todo momento siempre los equipos han competido con los europeos en todo nivel, ¿viste? Se iban jugadores, pero en todo nivel compitieron. Hoy en día habrá que ver qué es lo que está pasando, que en las dos últimas décadas Europa ha tomado una distancia que hoy en día, qué sé yo, tanto la opinión, la crítica, el periodismo, la opinión, la gente, mis hijos, mis nietos conocen más a los europeos que a los sudamericanos. Entonces, Peñarol, Nacional, la historia de Peñarol, la historia de Nacional, la historia de Independiente, la historia de Racing, la historia de tantos equipos que vos agarrás y decís qué pasó en las 2 últimas décadas, para que de pronto los chicos cada vez sean más jóvenes, ¿viste? Se han cambiado la metodología de trabajo, hoy en día, qué sé yo, es impensado pensar que de pronto, si estamos hablando de Messi, estamos hablando de Maradona, dentro de Messi hubo un Di Stéfano, hubo un Moreno, hubo un Riquelme, hubo un Alonso, hubo un Sí, Bochini. Neymar. Hoy en día hoy en día, ¿en qué nos quedamos? Hay una Almada, gracias a Dios hay una Almada, Sí. pero ¿cuántos más hay? ¿Cuántos de esa raza hay? ¿Qué está pasando? Si esta metodología, viste, que se ha empleado durante 2 décadas, donde de pronto, qué sé yo, se juega a 2 toques, donde, viste, se quiere imitar una metodología que allá en Europa hoy en día vemos la habilidad, porque hoy en día en Europa están los que siempre tuvimos nosotros, hoy en día son los que más abundan. Sí, sí, te gambetea Doué, Dembélé, Garabgelia, por citar al Paris Se Saint-Germain, por sacan 3 ejemplo. tipos de encima. Tic, tic. Y eso no es que antes no los hubiera, esos jugadores, porque Europa siempre también mantuvo grandísimos jugadores. Pero nosotros tenemos que replantearlo, porque los brasileros ya no salen laterales que atacan, que eran un fenómeno. Ya si hablamos de Ribeliño, si hablamos de Pelé, si hablamos de Rivaldo, si hablamos de Ronaldo, que era un fenómeno, si hablamos de Ronaldinho, si hablamos de Neymar. Coutinho, si hablamos de... Y de pronto Brasil se estanca, si de pronto Argentina se estanca, ya hay derechos que juegan zurdos que juegan por la derecha, cuando nosotros toda la vida tuvimos wins espectaculares, habilidosos, rápidos, volantes como Brindisi, como viste también esos Sí, 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 mediocampistas sí, que te no, de gol. aparecían, que es lo que estamos trabajando, y eso es algo que tiene que ver para los dirigentes, que son los que toman las decisiones, que son los que de pronto dicen, bueno, los que reglamentan determinadas normas que, viste, que son fundamentales para que decidan qué perjudica al fútbol sudamericano y qué no perjudica. Los directores técnicos, nosotros en inferiores, qué favorece o qué perjudica, qué estamos trabajando, ¿viste? Para que esto ocurra. Porque, ¿viste? Si vos me decís, ¿viste? O sea, aparece una Almada, pero ¿cuántos más jugadores que antes tenían el talento nuestro, sudamericano, que de pronto no aparece? O, ¿viste? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos trabajando? ¿Viste? Eso es un tema para debatir. Sí, 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 ¿Qué sí. pasa que el otro día, por ejemplo, que te escuché también, o sea, o no sé si lo transmitiste vos, pero yo creo que sí, porque vos estás permanentemente, Joao Pedro, Joao Joao Pedro de Pedro, sí, sí, Fluminense. sí, Fluminense. Joao Pedro lo terminó haciendo los dos goles del Chelsea al Fluminense, Sí, y lo más lindo que Joao Pedro salió del salió del Fluminense, Fluminense, sí, sí, pero sí. se fue a los 16, 17 Sí, años, o sí, sea que sí. Fluminense no lo pudo utilizar, Lo no usó, lo pudo utilizar nada. lo usó 4 o 5 meses. Entonces, los chicos se van más jóvenes, los equipos
pierden esos jóvenes que son unos fenómenos. Boca le cuesta competir a Boca con la historia de Boca, Independiente no aparece, le cuesta competir a River con la historia de River, le cuesta competir a Racing, le cuesta competir a Peñarol, le cuesta No, competir. Racing ahora ganó la Sudamericana, pero. Pero viste, estamos hablando ya No, Peñarol y Nacional. cuando ya era palmo a palmo el sudamericano con el europeo. Sí. Aún teniendo las mejores figuras, porque cuando Boca le sale campeón del mundo, sí, le gana el Real Madrid al Milan. con Figo, con un montón de 2000. figuras, que ya había un escenario en Europa donde eran muy fuertes los europeos, y donde, viste, pero Boca así le gana, viste, también. Entonces, le gana al Milan en 2003. Y era muy parejo, muy parejo. Entonces, algo habrá que revisar. Yo no digo que el joven vaya y se traslade a Europa, porque, viste, que haga mayoritariamente su carrera en Europa. Lo que digo, que habrá que analizar y habrá que ver para que no se desjerarquice tanto los equipos, como está pasando, y que de pronto, viste, qué sé yo, un jugador que debuta en Boca, como Tevez, por ejemplo, que en un determinado momento era joven, pero que Boca podía sostenerlo en determinado momento, que lo llevó a ganar la Copa Libertadores, o lo llevó a disputar la Copa del Mundo, ¿viste? O sea, o Mastantuono ahora que sale y ya está vendido en el Real Madrid, y que de pronto River ni siquiera lo puede utilizar, y son jugadores fundamentales como para ganar algo, ¿viste? Porque si no, no lo ganás. No. Entonces, eso sí es materia, me parece a mí, por lo menos es la sensación que me causa a mí, que nosotros los entrenadores, en este caso la gente más joven, ¿viste? Que está abajo, que se está haciendo como para que de pronto, porque vos imagínate que si a un Messi o a un Riquelme lo haces jugar a 2 toques, o a un Bochín lo haces jugar a 2 toques, o qué metodología se está empleando para que de pronto, y a mí no me venga así que que esos jugadores no van a seguir surgiendo, si surgieron toda la vida. Claro. Toda la vida surgieron. Pero si lo empezás a condicionar a jugar a 2 toques, lógicamente, viste, que se pierden esos jugadores, ¿viste? Sí, y está como muy estandarizado el tema de los 2 toques. Claro. Eso es una materia para que ustedes empiecen a analizar también, ¿viste? O sea, ustedes, los empresarios también, porque también hay empresarios argentinos que también, en cuanto a los dirigentes, por eso es motivo de juntarse, de reunirse, todo. Sí, claro. Porque hay un negocio, sin lugar a duda, están los padres que también presionan, hay un montón de cosas que presionan, pero también está el fútbol sudamericano, que gozó siempre de una historia enorme, que no se puede diluir esa historia, ¿viste? Porque esa historia es muy... es nuestra, ¿viste? No, además, el fútbol sudamericano en la década del 70 y principios del 80 fue potencia. Claro. Las mejores ligas eran la nuestra y la brasileña. Todo empieza a torcerse a partir de 84 con ya más de un extranjero en Italia, que España empieza a crecer. Pero yo diría a partir de lo que nos voló la cabeza ese famoso Barcelona de Guardiola. Que nos empieza a volar la cabeza a todos. Vos fíjate que hoy en día, pareciera que tuviera reglamentado salir jugando de abajo. Los delanteros se preparan como velocistas, los delanteros rivales se ponen en una posición como velocista para ir a presionar al arquero. Sí. Y aún así se sale jugando de abajo. Sí. Que salga jugando de abajo determinados niveles de jugadores, ¿viste? O determinados equipos, uno hasta lo puede entender. Claro. Ahora, que salgan jugando de abajo equipos y jugadores que no tienen esa capacidad para poder hacerlo, ¿viste? Eso es llamativo, ¿viste? Sinceramente te lo digo, porque el fútbol, si hay algo que nos ha enseñado el fútbol, es la picardía, utilizar el reglamento, ¿viste? O sea, y eso es algo que nosotros como entrenadores tenemos que saber. O sea, ¿cómo lo podemos dañar a una potencia? ¿De qué manera podemos dañar a una potencia? Entonces, en esto sí, estas 2 décadas, a todos pareciera que nos ha... y fíjate vos que muchos países se han sentido perjudicados porque el entrenador tiene que saber utilizar el reglamento, ¿viste? Yo puedo jugar largo, por ejemplo, y de pronto ganar una pelota a un equipo que me cuesta atacarlo, ¿por qué? Porque tiene jugadores rápidos, porque tiene los mejores jugadores, tiene jugadores que te recuperan rápido, juegan bien, no la pierden la pelota. Una de las maneras como para poder ganarle el partido
es pelear una pelota cerca del área de él con un lanzamiento, porque así lo dice el reglamento. Yo Claro. puedo jugar Sí, de sí, esa sí. manera, Sí, sí. ganar esa pelota y a lo mejor con una pelota parada terminar ganándole el partido. Sí, sí. O con una peinada o algo. Botafogo a Paris Saint-Germain, ponele. Claro. Por ejemplo, te hago otro ejemplo. Técnicos de la característica de Caruso Lombardi, que Caruso Lombardi de golpe, te agarraba un equipo y a lo mejor, viste, de golpe, que te ibas a jugar y aparecían 5 torres de 2 metros, viste, que vos decís, ¿de dónde lo sacó esto? Entonces, y con un equipo que tenía determinadas limitaciones, le arruinaba la vida a cualquiera. Sí, claro. A cualquiera, le ganaba a cualquiera. A nosotros que peleamos el campeonato con Vélez, de golpe ¿viste? Apareció con un equipo y te termina ganando, ¿viste? Entonces, esa característica de entrenadores se sintió muy perjudicado y eran entrenadores que te sabían utilizar el reglamento, te complicaban la vida, y Pillos. te hablo exactamente, Sí, inteligentes, sí. Sí, tácticos, sí. pero llegó un momento que también con la complicidad de los comentaristas o del gusto futbolístico, había que salir jugando de abajo, porque si no salías jugando de abajo estabas desactualizado. Sí, total. Y lo malito que te robaban la pelota, el rival te robaba la pelota o pegaba en el palo, o te la sacaba el arquero, o era una situación clara de gol. Actualmente aparece, actualmente sucede. Y resulta que a lo mejor el comentario era, pero qué bien, arriesga. O sea, Vamos. te estaban por hacer el gol, te hacen el Te hace gol, el gol. te la sacan, ¿viste? Porque son jugadores que son jugadores que están mejores preparados o que son equipos que tienen planteles muy, muy importantes, ¿viste? Entonces, terminan sacándote la pelota y vos en el análisis decís, qué bien, arriesga, no. Qué mal, ¿viste? Yo creo que muchas veces, ¿sabés lo que pienso? Conociendo y habiendo trabajado con Bilardo, por ejemplo, uno de los tantos técnicos que trabajé, yo creo que Bilardo, si está lúcido, ¿viste? En estos momentos, y ve determinadas cosas que pasan hoy en día en el fútbol, él que decía por el medio nunca que es un peligro, que por los costados salteemos esta línea, recuperemos determinadas cosas que pasan, ¿viste? Hoy en día. Sí. Por ejemplo, darle al arquero nunca en dirección al arco, sino afuera de los postes. Claro. Ves las cosas que está pasando y bueno, viste, le agarraría un Y hay ataque, como se una agarraría la cabeza. superioridad moral de esa manera de jugar a dos toques, salir jugando todo prolijo. O sea, vos hablas de cierta complacencia de periodistas, comentaristas. Hay como una superioridad No, pero moral. yo lo que te digo en cuanto a eso es que es como que nos ha volado, las 2 décadas, nos ha volado la cabeza un estilo de juego, una manera de O juego un que, equipo como fue que incorporamos y que se regó en todas partes del mundo. Claro. Italia hace 3 mundiales que no va. Sí, sí, sí. No, Estamos hablando de una potencia y mundial. Chiellini dijo que Guardiola destruyó al fútbol. O sea, todo. Cuando de pronto Italia era famoso por el catenaccio. Cuando hablábamos de Italia hablábamos, los tanos son jodidos porque por las marcas son Sí, jodidos sí. por esto. Y de golpe dejó de ir al Mundial. Uruguay, viste, se le reconocía mucho, aparte que siempre sacó grandísimos jugadores, pero los uruguayos la agarra al Uruguay, la agarra de esto. De golpe, por eso te digo, se regó mundialmente un estilo, una norma que también pegó en la crítica, pegó en los entrenadores, pegó en el público, pegó en todo el mundo. Y a riesgo de perder tu propia Y idiosincrasia, tu lógico, y propia tu identidad. identidad, Identidad, claro. y la viveza del fútbol, porque si hay algo que te ha dado, y nos ha dado muestra el fútbol, la picardía, pero la picardía bien interpretada, no la picardía, viste, la picardía bien interpretada, yo sacar provecho de una ventaja donde la puedo sacar, o Pero sea, mirá cómo está instalado que hasta vos tenés que explicar picardía bien entendida. La picardía siempre es bien entendida. La otra cosa es hacer faltarle respeto al reglamento. O lógico. sea, Y esto no tiene nada que ver con el entrenador, porque esto no no. tiene nada que ver con Guardiola. Guardiola es un fenómeno. Luis Enrique es un fenómeno. Pero ellos, para el juego de ellos, contar con los jugadores en el nivel que ellos están, con los jugadores que ellos están, les sirve salir jugando de abajo porque resuelven los jugadores. Pero no creo que Luis Enrique lo critique a Dembélé si se gambetea tres. O, es No, más, lo tiene a no, no, Kvaratskhelia para que no, no. gambetee. Pero te quiero Vos decir yo que limpiate. porque muchas veces vemos videos de ellos
que se enojan porque no juegan, que se enojan porque el entrenador, porque el arquero no juega, porque se enojan, pero ellos tienen un presupuesto que da para eso, porque ellos dicen, a ver, ¿quién es el mejor defensor que sale jugando de acá? ¿Quién? ¿Otamendi? Tráemelo Otamendi. Tienen presupuesto para eso. Pero nosotros, la mayoría de los entrenadores, o sacando esos equipos, que el Paris Saint-Germain, o el Real Madrid, el Barcelona, todos los demás jugadores, todos los demás equipos, si estamos hablando de qué sé yo, de, no sé, de el Sevilla o el Celta, por ejemplo, o de acá, de Argentina, que de pronto, qué sé yo, vos agarrás y Tigre se enfrenta con River o se enfrenta con... Tienen otra clase de presupuesto y River tiene otra clase de plantel. Buenos jugadores, pero no tenés necesidad de salir, si no tenés los jugadores, tiene que saber el entrenador que una manera de poder ganar el partido es utilizando el reglamento. Lo que te prohíbe el reglamento, lo que no te prohíbe, El ¿viste? Platense de Orsi Gómez hizo eso y salió campeón. Claro. Bueno, ahí Me tenés. presionan, la tiro larga. Exactamente. Dice Entonces, Peine se puede. Ronaldo Martínez que pique Lotti. Porque, viste, a veces está instalado que dice, no, ¿cómo le ganas a este? ¿Cómo se sale campeón? ¿Cómo ganas un título? Y bueno, ¿cómo ganas un título utilizando el reglamento? ¿Viste? O sea, si vos podés utilizar el reglamento y podés ganar el campeonato. Porque muchas veces se plasma que es jugar bien. ¿Viste? Jugar bien, para mí, por supuesto que cuando uno te habla no significa que tengo la verdad de todo esto, ¿viste? O sea, te hablo de lo que yo veo y de lo que yo observo, ¿viste? Como vos tenés tu visión, como vos te... Para mí jugar bien es cuando vos podés divisar que un equipo plasma una idea de juego y es identificable. Vos lo identificás, ¿viste? O sea, es palpable, ¿me entendés? Entonces, puede ser que haga 20 toques, 30 toques, entonces vos lo ves realmente, ¿viste? O sea, bueno... y que lo haga bien, que lo ejecute bien. Y puede ser un equipo que a lo mejor, qué sé yo, te contragolpee, a un equipo que a lo mejor qué sé yo, con dos jugadores te termina complicando, está... no sé, visto, o sea, contraataca, bueno, de distintas maneras de jugar, pero que sea identificable. Cuando un equipo es identificable en la manera de jugar y lo hace bien, para mí eso es jugar bien. Entonces, se puede ganar campeonatos, se puede lograr objetivos si el entrenador logra capitalizar los integrantes que tiene, para qué están los integrantes que tiene, ¿viste? Claro. Porque no es que no sean buenos jugadores, pero que a lo mejor vos tenés determinada característica que si el entrenador acierta en la manera de jugar, bueno, puede sacar dividendos importantes, como por ejemplo ganar un campeonato, ¿viste? Entonces, ellos, en cuanto a esto, de lo que uno ve, pareciera que se había instalado o se ha instalado el reglamento de es obligatorio salir jugando de abajo. Sí. Y no sucede acá, ¿eh? Una vez estuve viendo Manchester United, mirá lo que estoy hablando, Manchester United y Manchester City. Y estuve cronometrando en la cancha de Manchester United. Capaz que vos te acordás. Y estuve cronometrando por campeonato, por liga inglesa era, ¿viste? Y estuve cronometrando, se me dio por cronometrar en el reloj. Y digo, bueno, el Manchester United estaba el técnico del Ajax, ¿viste? Ten Hag. Claro, que después se fue. Sí, se fue, sí. Entonces, estaba el técnico del Ajax, el Manchester saliendo de abajo del arco, ¿viste? Entonces me puse a cronometrar. El Manchester City lo presionaba. 15 minutos, no te miento. Cronometrado por reloj. 15 minutos no pasaba la mitad de la cancha. ¿Me escuchaste lo que te dije? Salían jugando de abajo, recuperaba la pelota, infracción, saque lateral, lo que sea, siempre salían jugando de abajo. Durante 15 minutos no pudo cruzar la mitad de la cancha. Le robó la pelota en una Manchester City y le hizo el gol. Le terminó haciendo el gol. Después pasaba a atacar y el Manchester City, cuando lo atacaba, por ahí Guardiola, que con el correr de los años Guardiola fue cambiando su forma de ser, para mí muy inteligentemente, para mí, llegó un momento que Manchester City sacó a todo el equipo y sacó de abajo largo. Entonces, lo que trato de decirte es de que cuando uno se torna, viste, ya prácticamente obstinado, porque, viste, un equipo como el Manchester United, que no pase la mitad de la cancha durante 15 minutos, juegue en campo propio, teniendo la posibilidad de un lanzamiento que
con un lanzamiento que vos prácticamente hoy en día, como le pegan a la pelota y con la pelota que hay, podés llegar hasta borde de área grande. Vos Sí, te agarrabas claro. un Chilaver, por ejemplo, Sí. y un Chilaver te metía prácticamente en el arco contrario. Chilaver la peinaba el Turco Asad, Turu Flores, gol. Y O sea, sacaba del medio. esa practicidad, esa Se simpleza, perdió. se perdió. Se perdió. ¿Y quién Todo le muy hicimos perder? estandarizado. Por ahí, ¿quién le hicimos perder? Nosotros. Y quizás nosotros también, ¿no? Con una determinada complicidad, De los, sí, sí. ¿me entendés? De la crítica. Enalteciendo, digamos, cierta superioridad moral de posesión. Claro, claro, Sí, claro, estoy de claro, acuerdo, claro, estoy de claro. acuerdo. Entonces nosotros, y el entrenador argentino siempre fue muy pícaro, muy vivo, Sí. ¿viste? Si hay algo que se destacó del entrenador argentino, es la viveza, que eso tenemos que volver a recuperarlo, ¿viste? El entrenador tiene que volver a recuperar, pero no solamente de acá, sino abajo, ver qué es lo que se está trabajando abajo, porque abajo también lo entiendo yo, los dirigentes le exigen resultados a la gente, ¿viste? Y lo más difícil que hay es trabajar la técnica. Sí. ¿Me entendés? ¿Por qué? Sí. Porque a mí me tenían de chiquito, pierna izquierda, pierna derecha en una jaula, pierna izquierda, pierna derecha, cabezazo, parietal. Entonces, y no era yo solo, era todo el mundo, entrábamos a las jaulas con pierna izquierda, con pierna derecha. Hoy se trabaja funcionamiento. No sé ahora, te quiero decir que estas 2 últimas décadas, lo que pude percibir es que, Sí, las cintas, la ocupación de espacio, que no digo que no sea importante, pero sin técnica no pero hay es que no es nada. importante a una determinada edad. Claro. Juan Pablo, no es importante. Porque yo trabajo funcionamiento, el profesional trabaja. Vos hasta los 16 años, recién a los 16 años vos le podés dar funcionamiento, táctica al jugador. Pero hasta los 16 años es pura técnica. Técnica. Conceptos de juego. ¿Qué es concepto de juego? Seguir una pared, cómo te perfilás hacia Perfilar, adelante, claro. cómo cabeceás, o sea, cosas que tienen que ver con el concepto del juego, la técnica, el dribbling. O sea, a mí por ejemplo, cuando yo estaba en las inferiores, el Nano Gandulla, Grillo, que eran 2 históricos, viste, que vos por ahí no No, lo... sí, Pero no. Ernesto Grillo, sí, cómo no. él agarraba al morfón, que típicamente le decían al morfón, aquel que gambeteaba. Sí. Fíjate vos lo que era incentivar la gambeta. Al morfón que gambeteaba y no la largaba, le decía, pibe, usted sáquese un jugador, sáquese otro jugador, pero después toque la pelota. O sea, ¿por qué? Porque ese jugador quería gambetearse 5 o 6 jugadores, Claro. la terminaba perdiendo. No es que le prohibía la gambeta, le incentivaba la gambeta, le decía, sáquese uno, sáquese 2, quiere sacarse un tercero, pero después toque la pelota. ¿Me seguís lo que te digo? Sí, Entonces, perfecto. le incentivaba la gambeta, no es que se la cortaba la gambeta, no es que le decía, juegue, un toque, juegue, no, le incentivaba la gambeta, pero también lo llevaba a que después levante la cabeza y juegue con el compañero, juegue en forma colectiva, pero le incentivaba la gambeta. ¿Me entendés? Sí, No, claro. no se la cortaba. Entonces, yo creo que hay cosas que nosotros tenemos que volver, que los dirigentes, es un motivo de ocupación para los dirigentes, es fundamental para los técnicos, para todos nosotros los técnicos, qué es lo que nos conviene a nosotros como sudamericanos, porque, viste, es fundamental porque, viste, se pierden determinadas características que muchas veces está en el jugador, en la personalidad del jugador, porque el jugador muchas veces tiene la personalidad para agarrar y decir, no, yo gambeteo, y hasta se enfrenta con el entrenador. Y el entrenador no tiene más remedio que después, sí, lo deja. Pero hay otros que no tienen esa personalidad. Hay otros que a lo mejor vos le pegás un grito y ese grito lo lleva a no hacer lo que ellos son capaces de hacer. Claro, lo apichonás. ¿Me entendés? Lo apichonás. Porque hay jugadores que sí tienen personalidad, pero hay jugadores que no. Sí. Entonces, eso es importante, viste, que nos demos cuenta, porque, viste, el jugador sudamericano siempre fue muy talentoso y siempre tuvo mucha habilidad, viste, y sería bueno verlo en el campo de juego otra vez, esa habilidad, ese talento, viste, porque fíjate vos que antes, ¿cuál es el motivo de que nosotros no lo tengamos más? O que no hayan esa característica de jugadores, o que de pronto aparezca un Cabral en Independiente, Sí. que de pronto nos hace, viste, che, pero esto es lo más parecido a Bocini. Sin ser Bocini, Claro. con la habilidad de Bocini, pero de pronto el tipo te mete un pase, esa puñalada que antes para nosotros era muy fácil de distinguir, muy fácil de ver. Claro. JJ López, Riquelme, Alonso, Coudet,
qué sé yo, viste, no sé, Escudero, un montón de mediocampistas, Baceda, que de pronto se van diluyendo, viste, y que no lo vemos tan seguido Sí, ahora. 8 con gol, tipo, no sé, el Diablo Montserrat, por ejemplo. Claro, viste, o sea, antes que sea un puntero derecho con la habilidad, desbordaba, ganaba línea de fondo y te colocaba la pelota o tiraba el centro atrás. Hoy en día están los zurdos, viste. Sí, te Y engancha de para adentro. chiquitito viene el zurdo. Vélez, yo tuve, cuando volví a Vélez, tuve a Julián Fernández, Sí, que, viste, era ya de chiquitito, era por derecha jugaba, viste. ¿Por qué? Porque empezaron a ver, por eso te digo, viste, que hay modelos que se empiezan a copiar, que yo no sé si yo no- que pueden rendir en determinados equipos y en determinados países, pero hay determinados países que yo no sé si, viste, le rinden, ¿viste? claro. Puede ser alguno, puede Sí, ser sí, sí. Mastantuono, Sí, sí. puede ser algún muchacho, pero no todos, ¿viste? Porque si no se empieza a diluir lo que teníamos nosotros en particular, ¿no? Además del wing derecho, por la derecha, centro atrás, toma toda la defensa contraria Claro, volviendo claro, contra el claro, arco claro, y claro, definen, no sé, el Negro Ortiz, por ejemplo, claro, el claro, wing claro. izquierdo. Flaco, la gente de ENA te Bueno, regala. me hiciste hablar demasiado, te No, digo. estuvo bien, estuvo buenísimo, Bueno, escúchame. A vos que te gusta gracias, te cuidarte, agradezco. la gente de ENA Muchas te gracias, ¿eh? da productos para cuidarte. La última pregunta es, tenés 67 años, estás vigente, pero has tenido una carrera, una trayectoria impresionante como futbolista y como entrenador. ¿Qué te queda? Nunca paré, ¿viste? Vos sabés, o Nunca sea, paraste. no, por eso nunca paré y no quisiera parar, ¿viste? O sea, entonces, esa es la mentalidad que tengo. ¿Qué me queda? Bueno, tantas cosas, o sea, yo no. Si bien a lo largo de mi carrera he tenido algunos éxitos, también he tenido, ¿viste? Situaciones que no se me ha dado, ¿viste? Entonces, bueno, o sea, voy en busca siempre de nuevos desafíos, ¿viste? Así que, bueno, en base a eso estoy, en base a eso quiero seguir, o por lo menos por el momento no se me cruza por la cabeza retirarme, sino seguir. Ojalá, Flaco, un placer. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Gracias, gracias. Al contrario.